Pobre madre soltera solo recibe un galo ciego como herencia. Pero no imagina lo que vendrá. La tierra estaba seca y cuarteada cuando Rosalina Morales pisó por última vez el umbral de la vieja casa de adobe que por años había sido su hogar. Su corazón no lloraba por las paredes, ni por los techos con goteras, sino por la ausencia definitiva de su padre, don Ezequiel, un hombre duro como la tierra que cultivaba, pero justo hasta el último suspiro. Era una mañana sin nubes, pero con un viento extrañamente frío para ser primavera. Los tres hijos de Rosalina, Mateo, de 10 años, Clara de 8 y Tomás de 4, la miraban sin comprender del todo que la muerte no solo les había quitado un abuelo, sino también una última oportunidad. El notario, un hombre de corbata desajustada y rostro cansado, leyó el testamento con voz monótona. A mi hija Rosalina, dejo mi única pertenencia restante, mi gallo, Ramiro. Que ella sepa encontrar en él lo que necesita. Antes de seguir con esta historia emocionante, cuéntame en los comentarios desde qué país estás escuchando este relato, y suscríbete al canal para recibir historias inolvidables como esta. El gallo, Ramiro, era conocido por todo el pueblo. Viejo, ciego de ambos ojos, ya no cantaba con fuerza al amanecer, y pasaba los días picoteando sin rumbo el patio trasero, como si buscara en la tierra algo que ya no estaba. Rosalina sintió la vergüenza quemarla por dentro. Algunos parientes murmuraron, disimulando sonrisas. El gallo era visto como una broma viva. ¿Es eso?, preguntó ella, con un hilo de esperanza en la voz. ¿Nada más? El notario apenas balbuceó, su padre vendió todo para pagar deudas. Pero esto quiso dejarlo. Rosalina se levantó sin decir palabra. Llevó a sus hijos de la mano, y salió de la casa con un corazón liviano de bienes, pero pesado de preguntas. Ramiro, el gallo ciego, estaba en una caja de madera simple, respirando despacio, como si también se estuviera despidiendo. En el camino de regreso a la pequeña casa donde vivían de favor, Clara preguntó, «Mamá, ¿por qué el abuelo dejó un gallo ciego?» Rosalina no respondió. No sabía. Pero dentro de ella algo decía que no era por crueldad. Su padre nunca fue de palabras dulces, pero nunca entregó algo al azar. Aquella noche, mientras los niños dormían juntos en un colchón improvisado, Rosalina colocó la caja con Ramiro junto a la puerta. Observó al animal por algunos segundos. Sus ojos blancos, sin brillo, parecían mirar a través del tiempo. Ella susurró, «¿Qué quieres mostrarme, viejo Ramiro?» La pregunta quedó flotando en el silencio de la casa. Y así comienza la verdadera herencia de Rosalina Morales, no una casa, ni dinero, sino un misterio con plumas rojas y ojos ciegos, que la llevaría a descubrir algo que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, el sol apenas había roto entre las nubes cuando Rosalina salió al patio con el gallo ciego en brazos. Lo depositó con cuidado sobre la tierra seca y observó mientras él daba algunos pasos errantes, tanteando el suelo con las garras, como si pudiera sentir cada grano de polvo. Los niños aún dormían, pero ella no lograba descansar. Algo en ese animal la inquietaba. Don Ezequiel nunca fue un hombre de metáforas. Era directo, simple, del tipo que enseñaba con acciones y castigos, no con enigmas. Entonces, ¿por qué, entre todo lo que pudo haberle dejado, eligió justamente a ese gallo? Ramiro era un ave de porte altivo, a pesar de la ceguera. Su pecho todavía se hinchaba como en los tiempos en que era el rey del corral, y sus plumas rojizas, aunque apagadas por los años, conservaban cierta dignidad. Rosalina se sentó en un pequeño banco de madera bajo la sombra de un limonero seco y se quedó observando. Pasaron los minutos, el gallo giraba en círculos lentos, sin rumbo, pero parecía estar buscando algo. De pronto, se detuvo junto a una piedra grande, redondeada, que llevaba años apoyada al pie del muro del fondo. Picoteó con insistencia la base de la piedra, aunque no podía ver. Rosalina frunció el ceño. Aquello era extraño. Ramiro nunca mostraba interés por nada, y ahora parecía decidido. Se levantó despacio y caminó hacia donde él estaba. Se arrodilló y empujó la piedra con esfuerzo. No era muy pesada, pero estaba enraizada por la tierra del tiempo. Con algo de dificultad, logró voltearla. Debajo de la piedra había una pequeña cavidad en el suelo, cuidadosamente cubierta por astillas de madera. El corazón de Rosalina se aceleró. Apartó las astillas y encontró un paño grueso, doblado como un paquete. Deshizo el paño con manos temblorosas, y dentro había un pequeño cuaderno de tapa de cuero, amarillento y lleno de marcas del tiempo. Lo abrió con cuidado. Reconoció la caligrafía de su padre. Las primeras palabras le cortaron la respiración. Si estás leyendo esto,
es porque confié en que serías la única en comprender el valor de lo que dejé. El gallo ve lo que los ojos humanos ignoran. Rosalina llevó la mano a la boca. ¿Su padre había dejado un cuaderno escondido, guiado por un gallo ciego? Las páginas siguientes estaban llenas de anotaciones, coordenadas, mapas toscos dibujados a mano, referencias a fechas antiguas. Algunas hablaban de una mina abandonada en las colinas, otras mencionaban personas que ella no conocía, y otras, nombres que le resultaban familiares, antiguos vecinos, trabajadores del campo, incluso el nombre de su madre, fallecida hacía muchos años. Era como si don Ezequiel no hubiese dejado solo un secreto, sino un mapa emocional de su vida. Se sentó allí mismo, en el suelo, y leyó durante casi una hora, mientras Ramiro volvía a girar en círculos, satisfecho de haber cumplido su misión. Cuando los niños despertaron y vinieron a buscarla, Rosalina aún tenía el cuaderno en el regazo, los ojos húmedos y el alma agitada. Sabía, en el fondo, que su vida acababa de cambiar. Pero todavía no tenía idea de cuánto. Durante los días siguientes, Rosalina no pudo pensar en otra cosa. Cada noche, después de acostar a los niños, se sentaba con el cuaderno sobre las piernas, repasando cada línea, cada nombre, cada trazo de aquellos mapas rudimentarios. Aunque había datos que no comprendía del todo, algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante. Había una marca repetida varias veces, la quebrada del silencio. Nunca había oído hablar de ese lugar, pero estaba anotado 3 veces en el cuaderno, siempre acompañado de pequeñas flechas y cifras que parecían indicar distancias. Una noche, decidió preguntar a un viejo vecino, don Mauro, que había trabajado con su padre décadas atrás. El hombre, ya con la vista nublada por la edad, se sorprendió al oír el nombre. Ezequiel, sí, él solía hablar de un terreno entre las colinas, lo llamaba así, como una broma. Decía que era donde la tierra calla y el oro espera. Nunca entendí qué quería decir. Rosalina sintió un estremecimiento. ¿Oro? ¿Terreno oculto? ¿Y por qué su padre nunca le habló de eso en vida? Al día siguiente, sin decirle nada a los niños, Rosalina empacó un poco de pan seco, agua y el cuaderno en una mochila vieja. Tomó a Ramiro entre los brazos y partió temprano, antes del amanecer, rumbo a las colinas del norte. La caminata fue larga. El sol subía rápido y castigaba con fuerza, mas ella no se detuvo. Seguía los dibujos del cuaderno con la intuición de quien no temíase perder. Al llegar a una pequeña quebrada entre 2 cerros, Ramiro, que ya en sus brazos en silencio, comenzó a moverse inquieto. Rosalina lo soltó al suelo, y él empezó a picotear con insistencia el borde de una roca parcialmente enterrada. Era el mismo comportamiento que había tenido días antes. Rosalina se arrodilló y comenzó a escarbar con las manos. No tuvo que cavar mucho. Debajo de la roca había una pequeña caja de metal oxidado. Su corazón latía con violencia. La sacó con esfuerzo, rompió el candado viejo con una piedra y levantó la tapa. Dentro encontró lo que parecía un fajo de documentos, varias monedas antiguas y una bolsa de tela que, al abrirla, dejó ver un brillo dorado que la cegó por un instante. Oro. Monedas, pequeñas joyas, tal vez reliquias escondidas por su padre. El silencio del lugar era absoluto. Solo se oía el viento y el leve sonido de Ramiro rascando la tierra. Rosalina comenzó a llorar. No por el oro, ni por lo material. Lloraba por entender que su padre, aun con su forma ruda, había pensado en ella. Había escondido no solo un tesoro, sino una lección. Las riquezas verdaderas no están a simple vista, y a veces, quien menos ve, es quien mejor guía. Rosalina envolvió con cuidado cada pieza del hallazgo y volvió a cerrar la caja. No sabía con certeza cuánto valía todo aquello, pero intuía que era más que suficiente para cambiar su destino y el de sus hijos. Al mirar a Ramiro, que ahora descansaba bajo una sombra improvisada entre las piedras, se acercó lentamente, lo acarició con ternura en las plumas del cuello y susurró: «Gracias, viejo amigo. Tuviste más de lo que yo jamás imaginé». El regreso a casa fue lento. El calor del mediodía, el cansancio acumulado, el peso de la caja y del cuaderno hacían que sus pasos fueran pesados, pero su corazón era más liviano que nunca. Al cruzar la puerta de la pequeña vivienda donde vivían prestado, fue recibida por los abrazos entusiastas de sus hijos. Clara fue la primera en preguntar: «¿Dónde estuviste, mamá?» «Fui a buscar una respuesta que el abuelo nos dejó escondida», dijo ella, con una sonrisa cansada y misteriosa. Esa noche, Rosalina esperó a que los niños se durmieran y entonces encendió la lámpara de aceite que colgaba junto a la ventana. Extendió sobre la mesa los documentos que había encontrado dentro de la caja.
Había papeles que parecían muy antiguos, amarillentos, pero bien conservados. Uno de ellos era un título de propiedad, firmado con el nombre completo de don Ezequiel Morales, fechado en 1993. Otro, una hoja firmada por un abogado local, confirmando la existencia de una parcela de tierra ubicada entre las colinas, cercana a un viejo cauce seco. También había una carta. Al verla, Rosalina sintió un escalofrío. La abrió con manos temblorosas y reconoció de inmediato la letra firme de su padre. Hija, si estás leyendo esto, es porque seguiste el rastro. Nunca fui hombre de palabras dulces. Pero si alguna vez te hice sentir menos amada, te pido perdón con el corazón. Esta tierra que escondí fue fruto de una traición que sufrí hace muchos años. Pensé en venderla, pensé en olvidarla, pero al final, decidí guardarla para ti. Ramiro fue testigo de mi silencio. Él no ve con los ojos, pero ve con el alma. Y su alma siempre supo que tú eras diferente. Rosalina llevó la carta al pecho y cerró los ojos. Las lágrimas rodaban por sus mejillas en completo silencio. No eran de tristeza, sino de revelación. Su padre, con todos sus defectos, había confiado en ella hasta el final. Había escondido un bien valioso, sí, pero más que eso, había escondido su fe, su legado, su perdón. A la mañana siguiente, aún con el eco de las palabras de su padre resonando en el pecho, Rosalina tomó una decisión. Visitaría nuevamente la quebrada del silencio, pero esta vez, no como quien busca, sino como quien se prepara para sembrar. Pasó los siguientes días revisando cada línea del cuaderno, comparando los mapas, anotando distancias. Comenzó a limpiar los alrededores del terreno, recogiendo basura vieja, cortando ramas secas, marcando los límites del lugar con piedras. Cada tarde, al volver, los niños corrían a abrazarla. No les contaba todo, pero les hablaba de esperanza, de futuro, de cómo a veces, los regalos más importantes llegan en envoltorios insólitos. Mientras tanto, Ramiro parecía revivir. Su canto, aunque algo ronco, volvía a oírse al amanecer. Ya no giraba sin rumbo. Se movía con más decisión, como si supiera que había cumplido su misión, pero aún quisiera acompañar el resto del camino. Una mañana, Rosalina lo vio parado sobre una roca, con el pecho inflado y la cabeza erguida, cantando con fuerza hacia el cielo. Fue entonces cuando Clara, medio dormida, dijo desde la puerta: «Parece que está viendo». Rosalina sonrió. Tal vez nunca estuvo ciego, hija. Tal vez solo esperó el momento correcto para mostrarnos el camino. Aquella tarde, Rosalina fue a la municipalidad con los papeles en mano. Habló con funcionarios, esperó en filas, enfrentó burocracia. Pero cada obstáculo que vencía la acercaba un poco más a algo que ni ella misma se atrevía a nombrar: dignidad. No por el oro, no por la tierra, sino por la sensación de que, finalmente, su historia estaba tomando un nuevo rumbo. Cuando volvió a casa, exhausta pero serena, los niños corrieron a su encuentro. Tomás se abrazó a sus piernas. Mateo preguntó si esa tierra ahora era suya. Y Rosalina, sin pensarlo dos veces, respondió: «Esa tierra es nuestra. Y la vamos a cuidar como el abuelo la cuidó en silencio». Esa noche, Ramiro durmió cerca de la puerta. Como un guardián viejo, pero aún en pie. Como un testigo de algo sagrado. Y por primera vez en años, Rosalina durmió en paz. Porque ya no era solo una madre luchando por sobrevivir. Ahora, era una heredera. De un terreno. De una historia. De una fe que había tardado en entender, pero que ahora ardía dentro de su pecho como una llama imposible de apagar. Los días comenzaron a fluir con una energía distinta. Rosalina, que antes salía a trabajar limpiando casas ajenas o lavando ropa por monedas, ahora pasaba las mañanas en la quebrada del silencio. Allí, entre piedras, tierra seca y rastros del pasado, comenzó a construir un sueño. No sabía mucho de agricultura, ni de minería, ni de leyes, pero tenía algo que Nenuma Pobreza podía robar: voluntad. Llevó herramientas prestadas, limpió terreno con las manos desnudas, comenzó a sembrar pequeñas semillas alrededor de la quebrada donde el suelo aún parecía fértil. En su mente, cada planta que brotara sería un símbolo de su renacimiento. En las tardes, volvía para preparar la cena de los niños, revisar sus tareas escolares, contarles historias, cantarles para dormir. Pero cada noche, antes de cerrar los ojos, tomaba el cuaderno de don Ezequiel y releía fragmentos. Sentía que su padre hablaba con ella desde las páginas, guiándola paso a paso. Ramiro, por su parte, se había convertido en una presencia constante, casi sagrada.
Los vecinos lo veían caminar por el patio con paso lento pero firme, y muchos decían que era el gallo del milagro. Algunos incluso comenzaron a dejar ofrendas en la reja de la casa: pan, maíz, cartas con pedidos escritos a mano. La historia del gallo ciego que guiaba a su dueña empezó a correr por el pueblo como un susurro lleno de misterio. Cierta mañana, cuando Rosalina llegó a la quebrada, encontró algo que la dejó helada. Había huellas frescas en la entrada, marcas de botas, restos de cigarro y un papel arrugado con palabras amenazantes: no te metas donde no te llaman. Su corazón se aceleró. ¿Quién más sabía del terreno? ¿Acaso alguien había estado observándola? Guardó el papel, miró a su alrededor y volvió a casa con el estómago revuelto. Esa noche, no durmió. Se quedó sentada junto a la puerta con Ramiro a su lado. Pensó en la carta de su padre, en las advertencias, en el valor que había detrás de cada silencio. Al día siguiente, fue directo al registro de tierras con una decisión firme. Entregó todos los documentos que había reunido, explicó cada detalle, mostró el cuaderno, las coordenadas, la carta. Exigió que investigaran a fondo y pidieran reforco legal si necesario. No iba a dejar que le arrebataran lo que con tanto esfuerzo había descubierto. La funcionaria, una mujer joven de lentes gruesos, escuchó todo con atención. Al final, dijo con voz suave: señora Rosalina, usted no es la primera que viene con papeles, pero sí la primera que viene con pruebas reales, precisas y con una historia clara. Vamos a ayudarla. Rosalina salió con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de alivio. No estaba sola. Esa noche, mientras cenaban pan con sopa, Clara preguntó si podían ir con ella algún día a la quebrada. Rosalina sonrió y dijo: sí, pero solo cuando la tierra nos acepte. Porque esa tierra no es solo nuestra por derecho. Es nuestra por destino. Al día siguiente, algo inesperado ocurrió. Un periodista local tocó a su puerta. Dijo haber escuchado la historia del gallo, de la mujer que encontró un tesoro guiada por un animal viejo y ciego. Pedía permiso para entrevistarla. Rosalina hesitó, pero algo en su interior le dijo que esa era una oportunidad. De contar a su verdad. De honrar la memoria de su padre. De inspirar. Aceptó. Y sin saberlo, estaba abriendo la puerta no solo de su casa, sino de una nueva etapa en su vida. Una que Nemo Ouro, Nemo Medo podrían apagar. La noticia se esparció como fuego en rastrojo seco. En menos de una semana, el video de la entrevista había superado las 100.000 vistas en redes sociales. El título era sencillo pero poderoso: la madre soltera que heredó un gallo ciego y descubrió un secreto de su padre. Los comentarios se multiplicaban. Gente de todo el país, y hasta de otros lugares, escribía mensajes de apoyo, enviaba bendiciones, ofrecía ayuda. Algunos pedían más detalles, otros simplemente decían que habían llorado al escuchar su historia. Rosalina no buscaba fama, pero no podía negar que algo había cambiado desde aquel día. Los vecinos la miraban con respeto, incluso los que antes la ignoraban. Las otras madres del pueblo empezaron a acercarse, algunas para pedir consejo, otras solo para acompañarla a la quebrada. Ramiro, el gallo, se había convertido en símbolo de esperanza. Alguien pintó un mural con su imagen en la escuela del pueblo. Rosalina se conmovió al verlo. Allí estaba él, con su cabeza erguida, rodeado de luz, como un faro silencioso. Sin embargo, no todo era celebración. Una tarde, mientras regresaba de la quebrada con una bolsa de tierra fértil en la espalda, encontró su casa con la puerta entreabierta. Entró en silencio, con el corazón latiendo fuerte. No había nadie, pero todo estaba revuelto. Faltaban los documentos originales, el cuaderno de su padre y la carta. Cayó de rodillas. El dolor era físico. Sentía que LH había arrancado no apenas papéis, más parte de su alma. Ramiro se acercó a ella, rozando su ala contra su pierna. Fue entonces que Clara, con ojos asustados, dijo: «Mamá, vi un hombre salir corriendo por la parte de atrás, tenía sombrero y botas». Rosalina sabía que no podía perder tiempo. Corrió hasta la comisaría, hizo la denuncia, exigió una investigación. La policía pareció dudar, pero al ver la magnitud que el caso había tomado en redes, se movilizaron. Pocas horas después, un joven policía llamó a su puerta. «Señora, encontramos una mochila tirada en el canal. Estaban estos documentos dentro». Rosalina los recibió con manos temblorosas. El cuaderno estaba mojado, la carta algo desgarrada, pero aún legibles. Lloró, otra vez. Pero ahora no de tristeza, sino de gratitud. Alguien, o algo,
no permitiría que su historia fuera silenciada. Días después, el mismo periodista regresó. Esta vez, no para una entrevista, sino para entregarle una propuesta. Una editorial quería publicar su historia en forma de libro. Rosalina no sabía qué responder. Ella no era escritora, no era celebridad. Era solo una madre. Pero el hombre le dijo algo que le quedó grabado. Señora Rosalina, lo que usted vivió no es solo suyo. Es de todas las mujeres que han sido ignoradas, calladas, pero que siguen en pie. El mundo necesita escuchar su voz. Esa noche, mientras los niños dormían y Ramiro descansaba a sus pies, Rosalina abrió el cuaderno, mojó un pedazo de tela y comenzó a limpiar con delicadeza las páginas. Susurró como si hablara con su padre. Papá, no sé si algún día soñaste con esto, pero juro por ti, por ellos, y por este gallo que me guió, que voy a seguir adelante. Porque esta historia no termina aquí. Apenas comienza. Las semanas siguientes trajeron una calma extraña, como el silencio que antecede a una tormenta o el respiro profundo antes de una gran decisión. Rosalina continuó su rutina con una fuerza silenciosa. Visitaba la quebrada del silencio cada 2 días, ahora acompañada por personas del pueblo que ofrecían ayuda voluntaria. Algunos llevaban herramientas, otros semillas, unos pocos simplemente escuchaban. La tierra parecía responder a ese cuidado. Brotes verdes comenzaban a surgir en zonas donde antes solo había polvo. Rosalina sentía que estaba sembrando no solo plantas, sino esperanza. Ramiro seguía siendo su sombra fiel. Cada vez que salía, él la acompañaba unos pasos, como un centinela viejo pero sabio. Su presencia se había vuelto parte de la vida cotidiana. Ya no era el gallo ciego, sino el gallo de Rosalina, el guardián de la historia que todos conocían. Sin embargo, no todo era luz. Una tarde, cuando regresaba del mercado con Clara, un hombre de traje oscuro la detuvo frente a la iglesia. Señora Morales, soy el abogado Javier Estrada. Represento a la familia Ríos. Tenemos razones para creer que las tierras que usted ocupa pertenecieron hace décadas a uno de sus ancestros. Rosalina sintió que el suelo se le movía. Disculpe, pero esas tierras están registradas a nombre de mi padre, y tengo los documentos que lo prueban. Lo entiendo, dijo él, con una sonrisa fría, pero hay antecedentes, y estamos dispuestos a llevar el caso a los tribunales si es necesario. El miedo regresó a su pecho como un puñal. No podía perder todo justo ahora. Esa noche, no logró dormir. Sentada junto a la cama de sus hijos, observaba sus rostros tranquilos mientras el viento soplaba fuerte allá afuera. En el suelo, Ramiro roncaba suavemente. Rosalina se levantó y tomó el cuaderno. Releyó la carta de su padre. Buscó entre las páginas algo que antes pudiera haber pasado por alto. Fue entonces que encontró una hoja suelta, doblada al final del cuaderno. Al abrirla, notó que era un recibo, con un sello notarial y 2 firmas, una de don Ezequiel, la otra de un tal Fermín Ríos. El documento era una cesión de derechos de propiedad, fechada 20 años atrás. Fermín había vendido voluntariamente esas tierras por una deuda familiar. Rosalina no podía creer lo que tenía en las manos. Su padre, como siempre, había previsto todo. A la mañana siguiente, llevó el documento a la municipalidad. Allí, la funcionaria lo revisó con atención, luego levantó la vista y dijo con voz firme, «Con esto, usted puede quedarse tranquila. Esas tierras son legalmente suyas». Cuando Rosalina salió del edificio, el sol brillaba alto, pero lo que más brillaba era su sonrisa. Caminó hasta la quebrada y se arrodilló. Puso sus manos en la tierra y susurró, «Gracias, papá. Gracias por confiar en mí». Esa tarde, reunió a los niños y a unos cuantos vecinos. Todos caminaron juntos hasta la quebrada. Allí, con palas, semillas y un pequeño cartel de madera pintado a mano, colocaron una placa que decía, «La tierra que vio con el alma». Y mientras todos aplaudían, Ramiro, desde lo alto de una piedra, cantó. No como un gallo viejo, sino como un profeta anunciando un nuevo comienzo. La noticia del conflicto legal y su resolución corrió por el pueblo con la misma velocidad con la que antes se había esparcido el rumor del gallo. La mayoría celebró con sinceridad, otros, en silencio, observaban desde lejos con una mezcla de asombro y desconfianza. Pero para Rosalina, no había espacio para mirar atrás. Con el documento en mano y la certeza de que la tierra era suya por derecho, por herencia y por amor, se lanzó de lleno al trabajo. Empezó a organizar los días con disciplina. Por la mañana, preparaba a los niños para la escuela y, luego, caminaba hasta la quebrada. Allí, con ayuda de algunos vecinos, comenzó a levantar una pequeña estructura de madera,
una especie de cobertizo que les diera sombra y protección a las herramientas y semillas. Clara y Mateo la acompañaban los fines de semana. Tomás, aún pequeño, prefería quedarse jugando con Ramiro en el patio de la casa. Ramiro, como si entendiera la importancia de cada paso, no se alejaba demasiado. Si Rosalina sudaba limpiando terreno, él caminaba cerca. Si plantaba, él picoteaba suavemente la tierra removida, como bendiciendo lo sembrado. Fue en una de esas mañanas que Rosalina sintió algo distinto. El suelo, bajo sus pies, tenía una textura diferente. Más suave, más húmeda. Decidió excavar un poco y, para su sorpresa, halló una antigua cañería de barro. Llamó a don Mauro, el anciano que conocía cada rincón del pueblo. «Esto parece parte del viejo canal de riego», dijo él, observando con una linterna. «Está enterrado desde hace más de 40 años. Su padre hablaba de restaurarlo, pero nadie le prestó atención». Rosalina sonrió. El viejo Ezequiel lo había intentado todo. Y ahora, era ella quien debía continuar lo que él había comenzado. Durante semanas, trabajó en limpiar el canal. Con ayuda de jóvenes del pueblo y algunos hombres mayores que recordaban cómo funcionaba, logró redirigir un hilo de agua que venía de las montañas. El día que el primer chorro cristalino corrió entre las piedras, Rosalina cayó de rodillas. No lloró. Solo cerró los ojos y dejó que el agua mojara sus manos, sus brazos, su rostro. Era como si la tierra le respondiera, «Sí, estás en el camino correcto». El cambio fue casi inmediato. Las semillas comenzaron a germinar más rápido. Las plantas crecían más verdes, más fuertes. La quebrada, que antes era solo un hueco entre cerros, empezaba a parecer un verdadero campo fértil. Algunos llamaban al lugar el milagro del gallo ciego. Otros, simplemente el terreno de Rosalina. Pero para ella, seguía siendo la quebrada del silencio, ese rincón de tierra donde su padre había escondido no solo un secreto, sino una oportunidad. Esa noche, mientras observaba a sus hijos dormir, Rosalina acarició a Ramiro, que ya no parecía viejo. Su plumaje estaba más brillante, su andar más seguro, su canto más fuerte. Como si, al cumplir su misión, hubiera rejuvenecido. Susurró al oído del gallo, «¿Qué más me guardas, Ramiro? ¿Qué más tienes para mostrarme?» Él no respondió, por supuesto. Solo cerró los ojos y descansó, tranquilo, como quien sabe que aún hay caminos por andar y verdades por revelar. Con la llegada del agua, la quebrada dejó de ser un terreno olvidado y se convirtió en un espacio de posibilidades. Rosalina, que nunca había tenido más que un pequeño jardín en casa, ahora se veía rodeada de surcos, brotes verdes, flores silvestres y árboles que parecían renacer de la memoria de la tierra. Gente del pueblo comenzó a traerle plantas, esquejes, consejos. Algunos incluso ofrecieron trueques, semillas por verduras, trabajo por fruta fresca. Aquello que había empezado como una herencia dudosa se transformaba en una comunidad silenciosa, tejida con manos humildes y miradas esperanzadas. Un día, mientras acomodaba herramientas dentro del cobertizo, llegó una mujer que Rosalina no conocía. Vestía ropa sencilla, pero sus ojos tenían algo especial, una mezcla de dolor y dignidad. «Disculpe, ¿usted es Rosalina Morales?» «Sí, soy yo. Mi nombre es Carmen Ríos. Soy nieta de Fermín, el hombre que vendió estas tierras a su padre. Sé que alguien de mi familia intentó quitárselas. Vengo a pedirle perdón». Rosalina quedó en silencio unos segundos. No había resentimiento en su rostro, solo una sombra de cautela. «Usted no me debe nada». «Tal vez no», dijo Carmen, bajando la mirada, «pero yo crecí escuchando que estas tierras eran parte de una injusticia. Hoy, al ver todo lo que usted ha hecho, entiendo que la injusticia fue querer recuperar algo que nunca supimos valorar». Rosalina se acercó y tomó sus manos. «Esta tierra no guarda rencor. Solo pide cuidado. Si algún día quiere venir a sembrar algo con nosotros, las puertas están abiertas». Carmen sonrió entre lágrimas. Se abrazaron. Y en ese gesto, otra herida vieja sanó. Esa noche, cuando Rosalina volvió a casa, encontró a Tomás dibujando en una hoja de papel. «Mira, mamá. Dibujé la quebrada. Aquí estás tú, aquí están los árboles, y aquí está Ramiro volando». Rosalina sonrió. «Ramiro no puede volar, amor». «Sí puede. En mis dibujos, él vuela hasta el cielo y le cuenta al abuelo lo que estamos haciendo». Rosalina lo abrazó fuerte. Quiso decirle que eso era imposible, pero su corazón no encontró fuerzas. Porque en el fondo, también ella creía que ese gallo ciego hablaba con su padre cada mañana.
Esa madrugada, el canto de Ramiro fue más largo de lo habitual, más profundo, más lleno, como si, por un instante, el mundo entero lo estuviera escuchando, como si cada pluma suya contara una historia que apenas comenzaba. El amanecer trajo un cielo pintado de tonos naranjas y rosados, como si la propia naturaleza quisiera celebrar el renacer de la quebrada. Rosalina despertó antes del canto de Ramiro. Se sentó al borde de la cama, con el corazón latiendo lento, tranquilo. Esa mañana tenía una cita importante. El periodista que había contado su historia le había conseguido una reunión con un grupo de agricultores independientes interesados en apoyar proyectos rurales sostenibles. Le ofrecían capacitación, herramientas, e incluso la posibilidad de registrar oficialmente su pequeña finca. Mientras los niños desayunaban pan con miel, Rosalina alisó su vestido más decente, trenzó su cabello con esmero y le pidió a Clara que cuidara de los hermanos durante unas horas. Si alguien toca la puerta, no abras. Y si Ramiro canta más fuerte de lo normal, préstale atención, dijo con una sonrisa. Clara asintió con seriedad, como si llevara una responsabilidad sagrada. El camino hasta el centro comunitario fue corto, pero cada paso de Rosalina parecía guiado por algo más que sus pies. En su mente, repetía frases de su padre, miradas de su madre, recuerdos de infancia bajo árboles secos que ahora reverdecían en su alma. Al llegar, fue recibida por un hombre de acento extranjero, amable y curioso. Señora Rosalina, su historia ha llegado más lejos de lo que imagina. Hay personas en otros países que preguntan por usted. ¿Quieren saber cómo logró todo esto? Rosalina bajó la mirada, con humildad. Yo no hice nada sola. Esta tierra, este gallo, mis hijos, todos me hablaron cuando ya no sabía qué escuchar. Durante la reunión, le mostraron mapas, propuestas, ideas de expansión. Le hablaron de abonos orgánicos, de certificaciones, de cooperativas. Rosalina no entendía todo, pero escuchaba con atención, anotaba lo importante y preguntaba sin vergüenza. Al final, le entregaron un contrato preliminar. Si quería, podría registrar su terreno como una microfinca modelo, recibir apoyo técnico y acceder a créditos especiales. Ella no firmó de inmediato. Sabía que todo debía hacerse con calma. Pero el simple hecho de tener esa opción en las manos era un milagro. Al volver al pueblo, cruzó por la plaza donde una niña la señaló y dijo a su madre, «Mira, es la señora del gallo mágico». Rosalina rió por dentro. La magia, pensó, no está en el gallo. Está en la fe que uno pone en lo pequeño. Esa tarde, en la quebrada, se reunió con los vecinos y les contó sobre la reunión. Algunos aplaudieron, otros se ofrecieron como voluntarios para aprender junto a ella. Nadie se quedó callado. Por primera vez en años, el lugar estaba lleno de voces, risas y manos dispuestas. En medio del bullicio, Ramiro subió a la roca donde siempre se posaba y lanzó un canto que hizo que todos se detuvieran. Fue un grito suave, prolongado, como un poema cantado al viento. Rosalina lo miró, y por un segundo, juró ver en sus ojos ciegos un brillo que parecía imposible. Quizás no era visión, quizás era memoria. Una memoria antigua, heredada, que unía generaciones a través del tiempo, la tierra y el amor. Y así, bajo ese cielo dorado, la quebrada dejaba de ser silencio. Se convertía, poco a poco, en canción. Aquel día marcó un antes y un después. Rosalina, que durante años había sido invisible para muchos, ahora era vista no como una mujer necesitada, sino como un símbolo de transformación. Pero con la atención llegaron también las dudas. Algunos comenzaron a preguntarse si todo aquello era cierto. ¿De verdad heredó solo un gallo? Decían unos. ¿No será que ya sabía del oro? Murmuraban otros. Rosalina escuchaba los comentarios al pasar. No respondía. Había aprendido que el silencio, a veces, es más fuerte que la defensa. Sin embargo, los niños sí lo notaban. Mateo regresó triste un día de la escuela. Unos compañeros dijeron que mentiste, que inventaste lo del gallo para hacerte famosa. Rosalina lo abrazó. Hijo, las personas siempre dudarán de lo que no entienden. Nosotros no necesitamos convencerlas. Solo seguir haciendo las cosas bien. Esa noche, tomó una decisión. Escribiría su propia versión de la historia. No para defenderse, sino para que sus hijos, y los hijos de sus hijos, supieran cómo todo había comenzado. Así que compró un cuaderno nuevo, lo tituló La herencia de Ramiro y comenzó a escribir. No como una escritora, sino como una madre que quiere dejar un testimonio. Describía los días de hambre, la tristeza de perder al padre,
la vergüenza de recibir un gallo ciego como única herencia. Contaba cómo fue ver a Ramiro picotear la tierra, descubrir la piedra, abrir la caja, leer las cartas, llorar en silencio. No omitía los miedos, ni los errores. Cada página era una confesión, un acto de gratitud. Durante semanas, escribía por las noches. A veces, Clara la acompañaba y dibujaba escenas en los márgenes del cuaderno: la quebrada, el canal, la caja de oro, el mural del gallo, la roca donde Ramiro cantaba. Era como si entre madre e hija tejieran un nuevo legado, uno que ya no dependía del pasado, sino del presente. En paralelo, la tierra florecía. Rosalina logró instalar un pequeño sistema de riego gracias al apoyo del programa agrícola. Plantaron hortalizas, hierbas, algunas flores. Las visitas no paraban. Grupos escolares llegaban en excursiones para conocer la quebrada del Gallo Ciego. Turistas rurales preguntaban si podían tomar fotos. Ella no cobraba nada. Solo pedía que respetaran el lugar. Que no lo vieran como atracción, sino como santuario. Un día, al caer la tarde, mientras escribía sentada junto al canal, una voz la sorprendió. ¿Puedo ayudarte a escribir la última página? Era Clara, con su cuaderno de dibujos en mano. Rosalina sonrió. Aún no llegamos al final. Pero yo sí sé cómo termina, insistió la niña. Abrió su cuaderno y mostró un dibujo. Era una mujer con los ojos cerrados, sonriendo, con un gallo sobre el hombro. Al fondo, una quebrada llena de árboles y flores. Y en el cielo, una figura de un hombre mayor, con sombrero, observando desde las nubes. Rosalina no pudo hablar. Solo la abrazó. Porque en ese momento, entendió algo que ni siquiera Ramiro podía haberle mostrado. La verdadera herencia no estaba en la tierra, ni en el oro, ni en los papeles, sino en lo que cada corazón era capaz de sembrar. Con cada día que pasaba, la quebrada dejaba de ser un espacio apartado y se transformaba en el centro de una nueva vida para muchas personas. La tierra, antes dura y silenciosa, ahora respiraba en verde, en flores, en voces que compartían trabajo, sueños y pan. Rosalina se despertaba temprano, preparaba desayuno para sus hijos, alimentaba a Ramiro, y salía al campo con el alma ligera. Una mañana, mientras recogía hojas secas cerca del canal, encontró algo que le heló la sangre: una cruz de madera enterrada parcialmente entre las raíces de un arbusto. No era una cruz cualquiera. Tenía un nombre grabado con navaja: E.M. El corazón de Rosalina se detuvo. Eran las iniciales de su padre, Ezequiel Morales. Cavó con cuidado a su alrededor. Junto a la cruz, había una caja de metal pequeña, oxidada. La abrió temblando. Dentro, encontró una nota breve y un pañuelo viejo. La nota, escrita con letra temblorosa, decía: «Aquí lloré por última vez». Rosalina se sentó en el suelo, sin fuerzas. Miró a su alrededor. La quebrada estaba en silencio, como si todo esperara por ella. Acarició el pañuelo, y aunque no había más palabras, entendió el mensaje. Su padre había enterrado su dolor allí, en esa tierra, para que ella lo encontrara solo cuando estuviera lista. Ramiro se acercó, moviéndose lento, y se posó junto a la caja. Rosalina lo miró y dijo en voz baja: «Gracias por traerme hasta aquí. No solo para sembrar, sino para sanar». Esa tarde, reunió a sus hijos. Les mostró la cruz, les leyó la nota, les habló del silencio de su padre, de sus propias lágrimas y del poder de perdonar. Mateo la escuchó en silencio. Clara tomó el pañuelo y lo guardó en su cuaderno. Tomás, con su inocencia, preguntó: ¿el abuelo también lloraba? Rosalina lo abrazó. Sí, mi amor. Los hombres buenos también lloran. Y cuando lo hacen en silencio, dejan raíces profundas. Esa noche, escribió una nueva página en su cuaderno. No sobre cosechas ni sobre leyes. Escribió sobre el alma. Sobre cómo la tierra guarda más que semillas. Guarda secretos. Guarda penas. Guarda amores. Y cuando uno los escucha con el corazón abierto, florecen. Ramiro, como siempre, cantó al amanecer. Pero esa mañana, Rosalina notó algo distinto. Su canto tenía un tono más suave, más largo, como una despedida disfrazada de esperanza. Y en su pecho, por primera vez desde que todo comenzó, no había ni miedo ni dolor. Solo gratitud. Gratitud por haber heredado no un gallo, sino un camino. Los días que siguieron a aquel hallazgo fueron de reflexión profunda. Rosalina, que antes se movía impulsada por la necesidad, ahora caminaba guiada por una certeza más sutil, más fuerte, la de que estaba exactamente donde debía estar.
La cruz con las iniciales de su padre no era una advertencia ni una despedida. Era una marca en el mapa del alma, un lugar donde el dolor había echado raíces, y donde ahora nacía vida. En la quebrada, los árboles frutales empezaban a dar sus primeros brotes. Las semillas que habían sido sembradas con manos humildes florecían con colores brillantes, como si la tierra misma se esforzara por honrar la memoria de don Ezequiel. Ramiro, por su parte, seguía su rutina sagrada. Amanecía con su canto y terminaba la jornada sobre su roca, observando en silencio. No necesitaba ver con los ojos. Lo que sentía con su espíritu bastaba. Rosalina decidió que era momento de compartir algo más que tierra. Comenzó a organizar pequeñas reuniones semanales en la quebrada. Los vecinos venían a escucharla contar su historia, a leer fragmentos de su cuaderno, a traer sus propias penas y recuerdos. Lo llamaron las tardes de tierra y memoria. Cada encuentro era distinto. Algunos lloraban, otros reían, muchos simplemente escuchaban en silencio. Pero todos salían con algo en el pecho, una semilla, invisible pero viva. En una de esas reuniones, llegó una anciana a quien Rosalina no conocía. Traía un pañuelo en la cabeza y una caja pequeña entre las manos. ¿Puedo hablar?, preguntó, con voz baja pero firme. Todos asintieron. La mujer se presentó como Dolores, una vieja amiga de la madre de Rosalina. Conocí a tu madre antes de que nacieras. Fui quien la acompañó cuando don Ezequiel partió por primera vez a buscar trabajo lejos del pueblo. Ella me hizo prometer que si algún día veía florecer esta quebrada, debía entregarte esto. Abrió la caja. Dentro había una medalla de la Virgen, un mechón de cabello trenzado y una carta, amarillenta por el tiempo. Rosalina la tomó con manos temblorosas. Abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta. Mi hija, si algún día encuentras esta carta, es porque el amor que tu padre y yo sembramos logró vencer el silencio. Esta tierra fue nuestra promesa. Aquí soñamos con criar una familia, con ver brotar vida donde otros solo veían polvo. Cuando tu padre se endureció, fue por miedo, no por falta de amor. Espero que algún día puedas entenderlo. Y si estás leyendo esto, gracias por no rendirte. Porque sin conocerte, ya te amábamos. Rosalina no pudo seguir. Cayó de rodillas sobre la tierra, abrazada a la carta y a la medalla. Los vecinos se acercaron en silencio, formando un círculo a su alrededor. Nadie dijo nada. No hacía falta. Esa noche, de regreso a casa, sus hijos la esperaban en la puerta. Clara le limpió las lágrimas del rostro. Mateo la tomó de la mano. Tomás le entregó un dibujo, una mujer con alas, un gallo con corona, y una tierra llena de corazones. Rosalina sonrió entre lágrimas. Hoy entendí algo, dijo mientras los abrazaba. La herencia más grande no es lo que uno encuentra, sino lo que uno está dispuesto a recibir. Antes de dormir, fue hasta la puerta, donde Ramiro ya descansaba. Se agachó y lo acarició con ternura. Viejo amigo, ¿qué haré cuando ya no estés? Ramiro no cantó esa vez. Solo cerró los ojos y apoyó la cabeza contra su pierna. Y así, en el silencio más profundo, Rosalina entendió que el ciclo se acercaba a su fin. Pero también supo que cada fin trae consigo un nuevo principio. Y que a veces, los que más nos guían, son los que ya no pueden ver. El invierno llegó más temprano de lo habitual ese año, trayendo consigo un aire frío que parecía querer atravesar los huesos. Rosalina lo sintió en la piel, pero también en el alma. Algo en el viento le susurraba que se acercaban cambios profundos. Las mañanas eran más lentas, los amaneceres más nublados, y el canto de Ramiro, más breve. Ya no subía con tanta facilidad a la roca donde solía anunciar el día. A veces se quedaba quieto, con las plumas encogidas, como si su cuerpo empezara a ceder al paso del tiempo. Rosalina lo cuidaba con esmero. Le preparaba agua tibia, lo envolvía en trapos cuando el frío apretaba. Incluso los niños se turnaban para acompañarlo durante el día. Mateo le leía fragmentos del cuaderno que su madre escribía. Clara le cantaba canciones suaves. Tomás le hablaba como si fuera su hermano. No te vayas todavía, Ramiro. Te necesitamos, solía decirle. Pero el gallo, sabio como siempre, parecía ya estar mirando hacia otro horizonte. Una mañana, mientras recogía hojas secas en la quebrada, Rosalina sintió una punzada en el pecho. No era dolor físico. Era una intuición. Dejó todo y regresó corriendo a casa. Allí, encontró a Ramiro recostado junto a la puerta, con la cabeza baja, respirando con dificultad. Lo tomó entre sus brazos, lo llevó al rincón más cálido de la casa y se sentó a su lado. No te vayas aún, viejo amigo.
No sin que te diga lo que significas para nosotros. Ramiro parpadeó con lentitud. Sus ojos, aunque ciegos, parecían aún llenos de luz. Rosalina comenzó a hablarle como quien confiesa al viento. Cuando llegaste a mis manos, eras una burla, una carga, una vergüenza. Pero tuviste lo que yo no podía ver. Me llevaste a los secretos de mi padre, a la raíz de mi historia, al corazón de esta tierra. Me diste un propósito. Me diste fe. Me diste paz. Ramiro, con esfuerzo, levantó un poco la cabeza. Su cuerpo temblaba levemente, pero su presencia era aún fuerte, digna. Entonces, ocurrió algo que ninguno de los niños olvidaría jamás. El gallo emitió un canto suave, distinto a todos. No era un grito, ni un lamento. Era como una melodía. Un sonido lleno de amor. Después de eso, cerró los ojos, y descansó. El silencio que siguió fue denso, profundo. Rosalina lo abrazó con ternura. Los niños se acercaron sin decir palabra. Clara comenzó a llorar. Mateo bajó la cabeza. Tomás, con una voz pequeña, dijo, ahora sí puede volar. Esa noche, el hogar se llenó de un silencio nuevo. No era tristeza pura, era algo más. Una mezcla de gratitud, pérdida y comprensión. Rosalina preparó una caja con trapos suaves, colocó a Ramiro dentro con sumo cuidado y escribió una nota que puso sobre su pecho. Gracias por mostrarnos el camino. A la mañana siguiente, caminaron en silencio hasta la quebrada. Allí, bajo el árbol más joven que habían plantado juntos, cavaron un pequeño hoyo y enterraron la caja. Rosalina, con voz pausada, dijo, aquí descansa un guía. Un testigo. Un amigo. No era solo un gallo, era un mensajero. Los vecinos que se enteraron se acercaron uno a uno. Algunos llevaron flores. Otros simplemente ofrecieron abrazos. Nadie se rió. Todos entendían, de una forma u otra, que Ramiro había sido más que un animal. Era símbolo de algo más grande. Esa noche, Clara colocó una vela junto a la puerta, donde él solía dormir. Mateo escribió un poema. Tomás dibujó alas. Rosalina, por su parte, escribió una nueva página en su cuaderno. No hablaba de cosechas ni de tierras. Hablaba del alma. Ramiro llegó como una sombra. Se fue como una estrella. Y en su vuelo invisible, nos dejó luz, raíces y un destino. Y así, en la tristeza serena de esa despedida, la familia Morales aprendió que algunas presencias no necesitan permanecer para seguir guiando. Porque hay seres que, aunque se van, nunca se alejan del todo. El invierno continuaba extendiendo sus brazos grises sobre el pueblo, pero en la quebrada, a pesar del frío, la vida seguía empujando hacia la luz. Las plantas resistían, los árboles jóvenes permanecían firmes, y la tierra, aunque húmeda y callada, conservaba su promesa. La ausencia de Ramiro era un hueco imposible de llenar. Su canto ya no despertaba la mañana, ni sus pasos arrastrados cruzaban el patio. Pero en el corazón de Rosalina, y en el de cada uno de sus hijos, él seguía vivo. Lo sentían en el viento, en el sonido del agua corriendo por el canal, en cada nuevo brote que emergía del suelo. Una mañana, mientras recogía ramas secas cerca del árbol donde habían enterrado a Ramiro, Rosalina notó algo peculiar. Pequeñas flores blancas comenzaban a crecer justo sobre la tumba. No eran comunes en la zona, y nadie las había sembrado. Eran simples, delicadas, pero con un perfume dulce que llenaba el aire alrededor. Son señales, mamá, dijo Clara, al acercarse. Ramiro quiere que sigamos. Rosalina sonrió. No era mujer de supersticiones, pero en su interior sentía que algo sagrado palpitaba en aquel rincón. Aquel día tomó una decisión. Haría una ceremonia. No una misa, ni un ritual formal. Sería un encuentro de gratitud. Una celebración de todo lo que había florecido desde la llegada de aquel gallo ciego. Invitó a los vecinos, a los amigos, incluso a los periodistas que habían seguido su historia. Prepararon mesas de madera, decoraron con telas color tierra, colocaron dibujos de los niños, copias del cuaderno que ella escribía, y una gran foto de Ramiro, tomada por Clara semanas antes de su partida. El evento fue sencillo pero profundo. Hubo cantos, lecturas, abrazos largos. Cada persona compartió lo que había aprendido desde que se involucró con la quebrada. Una mujer habló de cómo había vuelto a sembrar en su patio. Un anciano contó que recuperó el contacto con su hija tras años de silencio, inspirado por el ejemplo de Rosalina. Un joven confesó que había dejado la ciudad para volver al campo. Al final, todos formaron un círculo alrededor del árbol de Ramiro. Rosalina,
Con voz serena, dijo, este lugar no es solo tierra. Es memoria, es lucha, es renacimiento. Y tú, Ramiro, aunque tus alas nunca volaron, nos enseñaste a volar con el alma. Luego colocaron piedras alrededor del árbol, cada una pintada con palabras como fe, familia, esperanza, perdón, raíces. Los niños soltaron pequeñas cintas al viento, como si enviaran mensajes al cielo. Esa noche, al regresar a casa, Rosalina encontró una carta en la puerta. No tenía remitente, pero estaba dirigida a ella. La abrió con cuidado. Decía, tu historia ha llegado lejos. Quisiéramos convertirla en un documental. No para hacer espectáculo, sino para inspirar. Si aceptas, iremos contigo donde comenzó todo. Rosalina leyó varias veces la carta. Dudó. No por miedo a las cámaras, sino porque sentía que su historia era íntima, tejida con hilos que solo el alma podía entender. Pero entonces miró a sus hijos, a la quebrada que ahora respiraba vida, y comprendió algo: compartir no era exponer. Era multiplicar. Al día siguiente, respondió que sí. Un mes después, un pequeño equipo de documentalistas llegó al pueblo. Pasaron días grabando la rutina diaria, entrevistando a Rosalina, a los vecinos, a los niños. No hubo guión, ni ensayos. Todo fue real. Desde el primer surco en la tierra hasta la última página del cuaderno. El documental se tituló El gallo que veía con el corazón. Cuando se estrenó, cientos de miles de personas lo vieron en pocos días. Rosalina comenzó a recibir cartas de mujeres de todas partes del mundo, madres solteras, campesinas, abuelas, jóvenes. Todas encontraban en su historia una chispa de fuerza, un eco de su propia vida. Algunos le enviaban dibujos de gallos, otros, semillas de sus países, como símbolo de hermandad. Rosalina guardó cada carta, cada regalo, como si fueran tesoros. Pero lo más valioso seguía siendo la paz que ahora habitaba en su interior. Una noche, Clara le preguntó, «Mamá, ¿crees que algún día Ramiro regrese en otro gallo?» Rosalina la abrazó. «No lo sé, hija. Pero no necesitamos que vuelva. Porque ya está en todo esto», señaló la tierra, la casa, sus corazones. Él nunca se fue. En ese momento, comprendió que la historia que había comenzado con un gallo flaco y ciego, heredado como última posesión, era ahora una leyenda viva. No por el animal, ni por el oro, ni siquiera por la tierra, sino por la fe que una madre puso en lo invisible. Con el paso del tiempo, la quebrada dejó de ser simplemente una tierra fértil para convertirse en una especie de santuario rural. La gente ya no iba solo a ver los cultivos o a comprar verduras frescas, sino a encontrar algo que no sabían que estaban buscando: paz, sentido, historia. Cada rincón de aquel espacio contaba algo. Estaba el árbol de Ramiro, las flores blancas que crecían solo sobre su tumba, el canal que había renacido del olvido, la roca desde donde él cantaba, y la pequeña cabaña donde Rosalina guardaba herramientas y memorias. Era común ver a los visitantes llorar en silencio, tocar la tierra como si fuera sagrada, o quedarse en silencio, simplemente respirando el aire. Rosalina, lejos de volverse distante o arrogante, seguía siendo la misma mujer sencilla que hablaba con el alma. Recibía a todos con una sonrisa, ofrecía té de hierbas, escuchaba más de lo que hablaba. Una tarde, llegó un hombre de edad avanzada. Llevaba un sombrero viejo, bastón de madera y una expresión nostálgica. Se presentó como Antonio Ríos, hermano menor de Fermín, aquel que había vendido las tierras. «He venido a pedir perdón», dijo. «No por lo que hizo mi hermano, sino por lo que no hicimos los demás. Por no valorar, por no creer, por no ayudar». Rosalina lo invitó a sentarse bajo el árbol de Ramiro. Le ofreció agua, pan recién horneado, y lo escuchó sin interrumpir. Antonio habló de su infancia, de cómo su padre le había contado que esas tierras estaban malditas, que solo traían dolor. «Pero tú le diste la vuelta a esa historia. Tú convertiste la maldición en bendición». Rosalina respondió con voz baja, pero firme: «No fui yo sola. Esta tierra siempre estuvo viva. Solo necesitaba ser escuchada». Antes de irse, Antonio le dejó un pequeño libro. Era un diario de su hermano Fermín. Rosalina lo leyó esa noche. En él, Fermín hablaba de su dolor al tener que vender las tierras, de su vergüenza, de sus noches sin dormir, de cómo había enterrado una cruz con sus propias manos para dejar atrás una vida que no pudo sostener. Rosalina lloró al leer esas líneas. Entendió, entonces, que la cruz que había encontrado no era solo de su padre, era también de Fermín. El dolor de ambos hombres había quedado allí, mezclado con la tierra,
esperando que alguien con suficiente amor lo transformara. Con el corazón lleno de compasión, escribió una nueva entrada en su cuaderno: cada piedra tiene historia. Cada flor, una lágrima. Cada raíz, un nombre. Esta tierra no es mía. Es de todos los que alguna vez soñaron con sanar. En las semanas siguientes, comenzaron a llegar cartas de escuelas rurales, pidiendo visitar la quebrada. Querían enseñar a los niños que se podía transformar el abandono en belleza. Rosalina aceptaba cada visita como si fuera una ofrenda. Preparaba juegos, talleres, recorridos. Les contaba la historia de Ramiro con dulzura y sin adornos. No era mágico, decía. Solo era un gallo que confiaba. Y a veces, eso es más que suficiente. Los niños escuchaban con los ojos grandes, algunos hacían preguntas, otros dibujaban. Un pequeño le preguntó: ¿usted cree en los milagros? Rosalina pensó unos segundos y respondió: creo que el verdadero milagro es no rendirse. Un día, recibió una carta del Ministerio de Cultura. Le ofrecían declarar la quebrada como patrimonio comunitario. Le explicaban que su historia había tocado corazones más allá del país, que ya se hablaba de ella en universidades, en conferencias, en redes sociales. Le proponían crear un pequeño centro cultural donde se pudiera preservar la historia y formar a otros campesinos. Rosalina tardó días en responder. No por inseguridad, sino porque quería hacerlo bien. Reunió a los vecinos, les contó la propuesta y escuchó sus opiniones. Todos apoyaron. Esto ya no es solo tuyo, Rosalina, dijo una mujer mayor. Es de todos. Y si lo cuidamos juntos, durará más que nosotros. Así fue como comenzó una nueva etapa. Con ayuda de voluntarios, construyeron una casita de adobe con biblioteca, un salón de talleres y un pequeño auditorio al aire libre. Lo llamaron Casa Ramiro. Allí se impartían clases de agricultura regenerativa, talleres de escritura, encuentros de memoria oral. Cada rincón tenía una historia. Cada voz, un eco. Rosalina seguía sembrando, pero ahora también sembraba sueños. Enseñaba a leer la tierra, a escuchar los silencios, a respetar los ciclos. Una tarde, al cerrar la Casa Ramiro, se quedó sola mirando el atardecer. El cielo estaba teñido de naranja, y una brisa cálida acariciaba su rostro. Cerró los ojos y susurró: gracias, papá. Gracias, Ramiro. Y gracias a esta tierra, que nunca me soltó. Y allí, entre el murmullo de las hojas y el aroma del campo, supo con certeza que todo, había valido la pena. Con la Casa Ramiro en funcionamiento, la quebrada se convirtió en un verdadero faro para quienes buscaban más que respuestas, buscaban sentido. Familias enteras llegaban desde pueblos vecinos, algunos caminaban horas para escuchar la historia contada por la misma Rosalina o simplemente para sentarse bajo el árbol del gallo ciego y sentir el silencio lleno de vida que habitaba allí. Rosalina, aunque se sentía feliz, también comenzaba a enfrentar una nueva etapa de su propia transformación, el reconocimiento. No eran pocas las veces que le pedían entrevistas, fotografías, charlas en eventos. Algunas marcas querían patrocinar sus cultivos, e incluso un político local intentó usar su imagen en una campaña. Ella, fiel a su esencia, rechazó todo lo que oliera a explotación o fama vacía. Yo no soy un símbolo, dijo una vez en una reunión. Soy una mujer que creyó en una historia que parecía ridícula. Y resultó ser real. A pesar de mantener los pies firmes sobre la tierra, había momentos en los que Rosalina se sentía abrumada. Cierta noche, mientras escribía en su cuaderno, confesó: a veces tengo miedo de olvidarme de quién era cuando todo esto comenzó. De la mujer que solo tenía a sus hijos, un gallo ciego y un corazón lleno de preguntas. En esos momentos, caminaba hasta la tumba de Ramiro y se sentaba allí, sola, bajo las estrellas. Le hablaba como antes, como si aún estuviera picoteando cerca. Ayúdame a no perderme. Ayúdame a seguir viendo con el corazón. Una madrugada, tras una noche de lluvia intensa, escuchó un ruido en la puerta. Era un sonido agudo, insistente. Se levantó y al abrir, se encontró con un pequeño gallo empapado, temblando, con una pata herida. Clara, que se había despertado por el ruido, lo miró sorprendida. ¿Otro gallo? Rosalina lo envolvió con una manta y lo llevó junto al fuego. No era ciego, pero sus ojos tenían un brillo extraño. Como si hubiera caminado mucho. Como si supiera. Mateo limpió la herida con cuidado. Tomás le puso por nombre nuevo. No es Ramiro, dijo, pero vino por algo. Durante los días siguientes, el gallito se fue recuperando. Era curioso, vivaz,
pero no cantaba. Solo observaba. Clara decía que estaba esperando su momento. Rosalina decidió no forzarlo. Lo dejó andar libre por la quebrada. Nuevo se convirtió en compañero de todos, pero especialmente de los niños. Un día, siguió a un grupo escolar durante todo el recorrido por la casa Ramiro, y se quedó quieto frente al mural pintado por Clara, donde aparecía Ramiro con alas doradas. Desde entonces, cada mañana, Nuevo se paraba justo frente a ese mural y permanecía en silencio varios minutos. Como en reverencia. Como en oración. Rosalina comenzó a escribir sobre él en su cuaderno. Este gallo no viene a reemplazar a nadie, dijo. Viene a recordarnos que todo ciclo renace, que toda historia continúa en otra. Una tarde, recibió una carta inesperada. Era del gobierno central. Le informaban que su historia había sido incluida en un proyecto educativo nacional. Querían distribuir libros infantiles con ilustraciones basadas en la vida de Ramiro y la quebrada. Le pedían permiso para usar su nombre. También le ofrecían acompañamiento para formalizar su finca como ejemplo de economía sustentable. Rosalina respiró hondo al leer. Era demasiado para asimilar de inmediato. Se sentó frente a la tumba de Ramiro y dijo en voz alta, ¿hasta dónde vamos a llegar, viejo amigo? Hasta donde el amor aguante, respondió Clara, que se había acercado sin que su madre la notara. Rosalina la abrazó. Decidió aceptar, pero bajo sus condiciones. Nada de distorsionar la historia. Nada de convertir a Ramiro en caricatura ni a la quebrada en parque temático. Quería que cada niño que leyera ese libro sintiera lo mismo que ella sintió el día que abrió aquel cuaderno viejo de su padre: respeto, misterio y una profunda conexión con la verdad. Así comenzó la producción del libro El gallo que veía con el corazón, con ilustraciones basadas en los dibujos de Clara, textos adaptados de los escritos de Rosalina, y el respaldo de quienes habían acompañado el proceso desde el inicio. El día que llegaron los primeros ejemplares impresos, la emoción fue tan grande que lloraron todos, vecinos, niños, amigos. Rosalina los repartió en la casa Ramiro y regaló uno a cada visitante de la semana. Esa noche, Nuevo subió por primera vez a la roca de Ramiro. Nadie lo empujó. Nadie lo llamó. Él simplemente subió y cantó. Un canto fuerte, claro, sostenido. No era igual al de Ramiro, pero tenía algo en común, nacía desde lo más hondo. Rosalina lo miró y susurró, así es como empieza otro capítulo. Porque cuando el alma canta, el mundo escucha. El canto de Nuevo al amanecer se volvió parte del paisaje sonoro de la quebrada. Aunque diferente al de Ramiro, tenía su propia fuerza, su propio lenguaje. Era un canto joven, esperanzado, como si la tierra misma respirara a través de su garganta. Rosalina lo escuchaba cada mañana mientras preparaba café y miraba por la ventana el sol trepando despacio por las colinas. El gallo no reemplazaba a Ramiro. Era una nueva nota en la misma melodía. Y cada nota, pensaba ella, tenía su tiempo. El libro El gallo que veía con el corazón comenzó a circular por escuelas, bibliotecas y hogares de todo el país. Las maestras leían la historia en voz alta, los niños hacían dibujos, algunos incluso enviaban cartas a Rosalina, contándole cómo les había conmovido la historia. Ahora quiero tener una gallina que me enseñe a ver cosas bonitas, decía una carta escrita por una niña de 6 años. Rosalina las leía todas con una mezcla de asombro y ternura. Las guardaba en una caja que rotuló como semillas de amor. Porque eso eran. Pequeñas semillas que germinaban en lugares que ella jamás imaginaría. Un día, llegó una invitación de un colegio de la capital. Querían que Rosalina hablara ante estudiantes de secundaria sobre resiliencia, memoria y vida rural. Al principio, ella dudó. Nunca se había subido a un escenario. Nunca había hablado ante tanta gente. Pero sus hijos la animaron. Tú siempre hablas con el corazón, mamá, dijo Mateo. Y eso es lo único que se necesita. Así fue como, un mes después, se encontró frente a un auditorio lleno de adolescentes. Llevaba su cuaderno en las manos, un vestido sencillo, y una medalla colgada al cuello, la misma que su madre había dejado en aquella caja, junto con la carta. Se paró en el centro del escenario, respiró hondo y comenzó a hablar. No leyó nada. Solo narró. Con pausas, con verdad, con emoción. Contó cómo había recibido un gallo ciego como única herencia, cómo había sentido vergüenza, miedo, duda. Pero también cómo ese mismo gallo la había guiado hacia una vida nueva. El auditorio estaba en silencio absoluto. Algunos lloraban. Otros la miraban con ojos muy abiertos. Cuando terminó, hubo un aplauso largo, sincero,
como si cada palma que golpeaba dijera gracias. Al salir, varios estudiantes la rodearon. Nunca pensé que una historia así pudiera ser real, dijo una chica. Usted me hizo creer en la esperanza otra vez. Rosalina regresó a la quebrada con el alma llena. No por el reconocimiento, sino porque sabía que su historia ya no era solo suya. Pertenecía a todos los que alguna vez sintieron que no tenían nada, y descubrieron que lo tenían todo. En los meses siguientes, la Casa Ramiro creció. Se sumaron más voluntarios, llegaron más talleres, y comenzaron a llegar visitantes del extranjero. Algunos eran académicos, otros simplemente viajeros que habían escuchado la historia del gallo que cambió una vida. Una tarde, llegó una mujer de cabello gris y ojos intensos. Se presentó como Mariela, investigadora chilena especializada en tradiciones rurales. Quiero estudiar esta experiencia. Pero más que eso, quiero aprenderla. Rosalina no entendía mucho de teorías ni metodologías. Pero abrió las puertas como siempre. Le mostró la quebrada, le leyó fragmentos del cuaderno, le enseñó a sembrar, a preparar infusiones, a escuchar el viento. Mariela se quedó semanas. Al partir, le entregó un cuaderno nuevo. Llénalo. Tu historia no ha terminado. Es solo la primera cosecha. Rosalina sonrió. Ya no le daba miedo empezar de nuevo. Cada página en blanco era una semilla. Y ella ya sabía sembrar con palabras. Mientras tanto, Nuevo seguía su rutina. Cantaba, caminaba entre los niños, se posaba junto al mural. Pero un día, algo cambió. No cantó al amanecer. No se movió como siempre. Rosalina lo encontró junto a la roca, inmóvil, mirando hacia el árbol de Ramiro. ¿Qué ocurre, pequeño? Preguntó, arrodillándose. Lo tomó entre sus brazos. No estaba enfermo. Solo, tranquilo. Casi en estado de contemplación. Esa noche, Nuevo no durmió en su rincón habitual. Se quedó en la casa Ramiro, junto al cuaderno nuevo que Clara había comenzado a llenar con dibujos e historias. Como si velara por el nuevo legado. Rosalina entendió entonces que no todos los ciclos eran lineales. Algunos se cruzaban, se entrelazaban, se repetían. Nuevo no venía a reemplazar. Venía a continuar. A inspirar. A custodiar la memoria viva. Y así, en esa casa de adobe, rodeada de tierra fértil, historias compartidas y cantos del alma, Rosalina Morales comprendió que su mayor herencia no había sido el oro ni la tierra, sino la capacidad de ver. De ver más allá de los ojos. De ver con el corazón. Con el cuaderno nuevo entre sus manos, Rosalina sentía la misma emoción que cuando abrió por primera vez aquel viejo manuscrito de su padre. Pero esta vez, no era el pasado el que le hablaba, sino el futuro que esperaba ser escrito. Se sentó bajo el árbol de Ramiro, con Nuevo a su lado, y comenzó a escribir sin pensar demasiado. Las palabras brotaban como agua de manantial. No eran solo recuerdos, eran enseñanzas, pequeños fragmentos de vida que deseaba dejar como huella para quienes vendrían después. Aquí aprendí que un corazón roto aún puede sembrar. Que la fe no se ve, pero se siente. Y que a veces, basta un solo ser, aunque parezca insignificante, para cambiar el destino de una familia entera. Mientras escribía, los niños corrían por la quebrada. Tomás perseguía mariposas, Clara dibujaba flores en su cuaderno y Mateo cavaba pequeños surcos para nuevas semillas. Aquella tierra que un día estuvo seca y olvidada ahora era una escuela viva, un hogar ampliado, un corazón abierto al mundo. Un fin de semana, llegó una pareja de ancianos. Eran agricultores de otra región, que habían perdido sus tierras por una inundación. Rosalina los recibió con la calidez de siempre. Les mostró la quebrada, les ofreció quedarse unos días. Al atardecer, la mujer le dijo, creímos que ya no teníamos más que esperar. Pero este lugar nos devuelve la esperanza. Rosalina les ofreció un pequeño rincón para que sembraran a su modo. No es mucho, pero es tierra buena. Y sabe escuchar. Así, poco a poco, la quebrada se transformó también en refugio. No solo de historias, sino de personas. Algunos venían a sanar, otros a empezar de nuevo. Todos se llevaban algo. Y todos dejaban algo también, una semilla, una historia, una lágrima. Una tarde, Clara le preguntó, «Mamá, ¿cuándo vas a escribir tu historia completa?» Rosalina sonrió. «Mi historia eres tú. Y tus hermanos. Y este lugar». Pero Clara insistió. «No, quiero decir, todo, desde el principio. Para que nadie lo olvide». Rosalina miró el cuaderno nuevo. Ya tenía varias páginas escritas.
Tal vez había llegado el momento de contarlo todo, sin omitir nada. Desde el día que enterró a su padre hasta la mañana en que Nuevo cantó por primera vez. Esa noche, encendió una vela, se sentó junto al fuego y comenzó a escribir como si estuviera hablando con el alma del gallo que todo lo vio sin ver. Ramiro, si aún puedes oírme, sabrás que no he dejado de agradecerte. Por guiarme, por enseñarme a confiar, por mostrarme que la fe no necesita ojos, solo un corazón dispuesto. Las palabras salían acompañadas de lágrimas suaves, no de dolor, sino de gratitud. En cada línea revivía los momentos duros, los miedos, las dudas. Pero también los milagros, los gestos pequeños, los encuentros que le dieron sentido. Afuera, el viento soplaba con suavidad. Y en medio de la noche, Nuevo emitió un canto bajo, casi como un susurro. Rosalina lo escuchó y supo que no estaba sola. En los días siguientes, las visitas aumentaron. Algunos llevaban consigo cartas, otros fotos, algunos incluso llevaban tierra de sus propios hogares para bendecirla en la quebrada. Querían ser parte. Querían sembrar allí, aunque fuera un símbolo. Rosalina decidió entonces que crearía un jardín de memorias. Un lugar dentro de la quebrada donde cada visitante pudiera plantar una flor o un árbol en honor a alguien que amó, que perdió, que inspiró. Así nació el Jardín de los Recuerdos. En poco tiempo, decenas de plantas florecieron allí, cada una con un cartel pequeño. Por mi madre, que me enseñó a soñar. Por mi hijo, que partió demasiado pronto. Por mí misma, que aprendí a volver a empezar. El jardín se convirtió en un espacio sagrado. No se hablaba en voz alta. Se caminaba lento. Se respiraba con el alma. Y allí, en medio de todo, Nuevo solía pasear en silencio. Nunca cantaba en el jardín. Solo observaba. Como si supiera que el silencio era también una forma de homenaje. Una tarde, mientras plantaba junto a un grupo de voluntarios, Rosalina encontró enterrado entre las raíces de una flor una piedra pequeña, tallada con las iniciales RM. Se quedó mirándola largo rato. No sabía quién la había dejado. Pero entendió el mensaje. Ramiro Morales. Tal vez alguien quiso devolverle a él un lugar. Tal vez la tierra misma quiso recordarle que seguía presente. Colocó la piedra junto al tronco del árbol mayor, bajo el cual había comenzado todo. Y allí, en ese acto simple, se cerró un ciclo. Pero no la historia. Porque mientras haya quien escuche, quien ame, quien siembre, la historia de Ramiro y Rosalina seguirá viva. El Jardín de los Recuerdos creció más rápido de lo que Rosalina había imaginado. Cada semana llegaban nuevas personas, cada una con su historia, su pérdida, su homenaje. Algunas traían semillas de lugares distantes, otras simplemente una carta o una lágrima que regaba la tierra en silencio. El jardín se convirtió en un mapa emocional, en una constelación terrestre donde cada planta representaba un amor, una ausencia, un renacer. Rosalina caminaba por los senderos de tierra pisada con el cuaderno en la mano, escribiendo fragmentos, frases sueltas, pensamientos. No buscaba hacer literatura. Solo quería dejar testimonio. Este jardín no florece con agua. Florece con memoria. Y la memoria, cuando es compartida, se convierte en raíz. Nuevo seguía su rutina serena. Ya no era solo el gallo de la casa. Era parte del alma del lugar. Se movía entre los visitantes como un guardián silencioso. A veces, cuando un niño lloraba, se le acercaba y se quedaba quieto a su lado. Otras veces, caminaba delante de alguien como guiándolo hacia el árbol de Ramiro. Era imposible no sentir que aquel gallo también había llegado con una misión. Y la cumplía sin palabras. Una mañana, Mateo apareció corriendo con un papel en la mano. Mamá, llegó una carta desde Colombia. Rosalina la abrió con cuidado. Era de una mujer llamada Amalia, que dirigía un centro de apoyo para mujeres en situación de calle. Decía que su historia les había dado fuerzas, que muchas mujeres lloraron al escucharla, y que ahora querían replicar el modelo del Jardín de los Recuerdos en su país. Rosalina se quedó en silencio por unos minutos. Luego escribió una respuesta larga, honesta, llena de detalles. Les explicó cómo había comenzado todo, qué significaba cada rincón de la quebrada, y les dio permiso para usar el nombre, con una sola condición, que lo cuidaran con amor. En las semanas siguientes, llegaron más noticias. Desde México, desde Perú, desde Argentina. Parecía que la historia del gallo ciego y de la madre soltera se había convertido en una chispa encendida en muchos rincones de América. Pero Rosalina no buscaba fama. Ella seguía su vida como siempre, sembrando, escuchando, escribiendo. Un día,
mientras recolectaba flores secas en el jardín, Clara se acercó y le preguntó, ¿tú crees que todo esto fue el destino? Rosalina se quedó pensativa. No sé si fue el destino o la fe, pero sí sé que cuando uno camina con el corazón abierto, las respuestas encuentran el camino. Esa noche, Mateo leyó en voz alta una de las primeras páginas del cuaderno viejo de don Ezequiel. Hay cosas que los ojos no pueden ver. Por eso, a veces, los ciegos son los únicos que pueden guiar. Al terminar, todos se quedaron en silencio. Incluso Tomás, que solía hablar sin parar, bajó la cabeza con respeto. Nuevo, como si entendiera, caminó hasta el cuaderno, lo tocó con su pico, y luego se recostó a dormir. Rosalina lo miró y pensó en cuánto había cambiado su vida desde aquel día en que el notario le entregó un gallo flaco como herencia. Recordó la vergüenza, el miedo, la incredulidad. Y luego, paso a paso, cada revelación, cada lágrima, cada semilla. Una parte de ella quería guardar todo eso como un tesoro íntimo. Pero otra parte, más fuerte, más luminosa, comprendía que esas historias no eran solo suyas. Eran del mundo. Eran del viento, de la tierra, de los corazones que aún buscaban señales. Por eso, decidió organizar una ceremonia especial. No un homenaje a Ramiro, ni una fiesta para la casa Ramiro, sino un acto de gratitud a la vida. Invitó a todos los que alguna vez pasaron por la quebrada. Vecinos, viajeros, voluntarios, maestros, niños. Y ese día, bajo un cielo limpio y un sol tibio, se reunieron más de 100 personas. Rosalina habló poco. Solo dijo, esta tierra me devolvió la vida. Y ustedes, me enseñaron que compartirla es multiplicarla. Plantaron juntos un nuevo árbol en el centro del jardín. Uno de hojas rojas, que simbolizaba el fuego del amor que no muere. Mateo tocó una melodía en la flauta. Clara leyó un poema. Tomás corrió alrededor del árbol, dejando caer pétalos de flores como si sembrara esperanza. Y Nuevo, como si lo hubiera estado esperando, subió a la roca de Ramiro, y cantó. No una vez. 3 veces. 3 cantos perfectos, como si cerrara un ciclo, como si abriera otro. Todos aplaudieron, algunos lloraron. Rosalina solo cerró los ojos y respiró hondo. En ese instante, supo que, sin importar lo que viniera, su historia ya estaba sembrada. No en los libros, no en los videos, sino en la tierra, en los corazones, en los silencios que hablan. Pasaron los días después de la ceremonia como si el tiempo hubiera bajado el ritmo. La quebrada seguía latiendo, pero ahora con una paz más honda. El jardín, con su nuevo árbol de hojas rojas, se convirtió en un punto de encuentro aún más sagrado. Cada visitante que lo veía por primera vez quedaba en silencio, como si sintiera que allí habitaba algo más que tierra y raíces, habitaba un legado. Rosalina, por su parte, retomó su rutina. Se levantaba antes del amanecer, preparaba pan y café, revisaba los cultivos, escribía. Pero ahora lo hacía con una serenidad nueva. Había dejado atrás el peso de las dudas, del por qué a mí, y abrazado el para qué a mí. Un domingo por la mañana, Mateo la encontró sentada bajo el árbol de Ramiro, con el cuaderno nuevo abierto y la mirada perdida en las montañas. ¿Estás bien, mamá?, le preguntó. Ella asintió. Solo pensaba, en cómo a veces la vida nos obliga a perder todo para darnos cuenta de lo que verdaderamente importa. Mateo se sentó junto a ella. ¿Crees que el abuelo sabía todo lo que pasaría cuando te dejó a Ramiro? Rosalina sonrió con dulzura. No creo que lo supiera todo. Pero sí sabía que yo necesitaba algo que no pudiera ignorar. Algo que me obligara a mirar con otros ojos. Y eso fue Ramiro. No era un regalo. Era una llave. Nuevo caminaba cerca, picoteando la tierra con su ritmo pausado. Se detenía cada tanto como si escuchara voces bajo el suelo. Rosalina lo observó. A veces pienso que él también escucha cosas que nosotros no, dijo. Mateo asintió. Como Ramiro. Rosalina lo miró y comprendió que su hijo había crecido. Que ya no era el niño que preguntaba con miedo por qué un abuelo dejaría un gallo ciego como herencia. Ahora era un joven que comprendía los misterios del alma. Al día siguiente, llegó una carta desde España. Era de una editorial interesada en publicar el cuaderno completo de Rosalina. Querían llevar su historia a Europa, traducirla a otros idiomas. Ella se quedó mirando la carta largo rato. Clara, al verla, preguntó, ¿vas a aceptar? Rosalina no respondió enseguida. Caminó hasta el jardín, se sentó bajo el nuevo árbol, acarició las hojas rojas. Recordó todo lo vivido. Recordó la vergüenza inicial, la pobreza, el miedo.
Recordó a Ramiro, picoteando sin rumbo, a sus hijos durmiendo juntos en un colchón prestado. Y luego pensó en todo lo que vino después, el cuaderno, la quebrada, los vecinos, las semillas, el canto nuevo, las cartas, los abrazos. No quiero fama, murmuró. Pero si esta historia puede tocar más corazones, si puede sembrar esperanza en otros campos, entonces sí. Voy a compartirla. Esa noche, escribió su respuesta. Aceptaba, con una sola condición, que no cambiaran una sola palabra. Porque cada palabra había nacido del alma. En los meses siguientes, Rosalina comenzó a trabajar con un equipo de editores. Lo hacía desde la casa Ramiro, sentada bajo las lámparas de luz cálida, rodeada de dibujos de Clara, mapas de Tomás, anotaciones de Mateo. Nuevo siempre cerca, observando en silencio. Una tarde, mientras revisaba el capítulo sobre la muerte de Ramiro, se detuvo. Sintió un nudo en la garganta. Tomó aire, miró por la ventana y dijo en voz baja, «Gracias por haberte ido cuando era el momento. Porque así tu ausencia floreció en presencia. Porque así tu silencio se convirtió en canción». En la primera página del libro escribió una dedicatoria, a Ramiro, el que veía sin ojos. A don Ezequiel, el que enseñó sin palabras. A mis hijos, los que me dieron fuerza cuando yo ya no la tenía. Y a todos los que creen que una historia pequeña no puede cambiar el mundo. Cuando el libro fue publicado, se agotó en menos de una semana. No por campaña, no por publicidad, sino porque cada persona que lo leía sentía la necesidad de pasarlo a otro. Se volvió como una semilla viajera. Rosalina recibió invitaciones a ferias del libro, universidades, congresos. Pero solo aceptó las que sentía desde el corazón. Nunca buscó brillar. Solo quería compartir. Mientras tanto, la quebrada seguía creciendo. No solo en cultivos. También en alma. Los niños que visitaban el jardín ahora traían a sus abuelos. Los voluntarios enseñaban a nuevos vecinos. Se construyó una pequeña escuela rural en un extremo del terreno, donde se enseñaba a leer y a escuchar la tierra. Una noche, Clara la abrazó y dijo, «Mamá, ya no eres solo nuestra mamá. Ahora eres como la mamá de muchas personas». Rosalina acarició su cabello. «Yo solo soy una mujer que escuchó a un gallo ciego, y decidió no ignorarlo». Y así, entre nuevos cantos, cartas lejanas y corazones transformados, la historia de Rosalina Morales seguía viva. No porque alguien la contara, sino porque en cada rincón donde alguien siembra amor, ella volvía a comenzar. El libro de Rosalina cruzó fronteras. Llegó a escuelas de zonas marginales en Guatemala, a centros comunitarios en barrios de Venezuela, a bibliotecas rurales en Bolivia. En cada sitio donde era leído, el eco de su historia despertaba memorias dormidas, invitaba a mirar a los gallos ciegos que la vida nos deja sin explicación aparente, y a descubrir los tesoros escondidos detrás de ellos. Pero mientras el libro viajaba por el mundo, Rosalina seguía caminando descalza por la quebrada, sembrando con sus manos, escuchando con el alma. Nunca se creyó autora, ni heroína. Solo una mujer a la que la vida le dio la oportunidad de ver con otros ojos. Una mañana, Mateo se acercó con una noticia. Me ofrecieron una beca para estudiar agroecología en la ciudad. Es por un año. Rosalina lo miró, con una mezcla de orgullo y nostalgia. ¿Te vas a ir? Mateo bajó la mirada. Solo si tú estás de acuerdo. Rosalina le tomó el rostro entre las manos. Mi amor, todo lo que sembramos aquí es para que ustedes puedan volar. Ve. Aprende. Y si algún día quieres volver, esta tierra siempre será tu casa. Esa noche, mientras lo veía preparar su mochila, sintió en el pecho la misma emoción que cuando él dio sus primeros pasos. No era tristeza. Era crecimiento. Clara, por su parte, había comenzado a escribir sus propias historias. Cuentos breves ilustrados con sus dibujos, donde los protagonistas eran animales, niños, árboles que hablaban. Rosalina leía cada uno como si fuera un regalo. Tienes la semilla, hija. Y ya está germinando. Tomás seguía siendo el alma libre de la familia. A sus 8 años, tenía un talento especial para escuchar. A veces se sentaba con visitantes mayores y, sin decir palabra, los miraba hasta que ellos comenzaban a contarle cosas. Como si su silencio fuera una invitación a sanar. Él heredó el alma de Ramiro, decía Rosalina. Observa, siente y transforma. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, encontró una pareja joven plantando un árbol. Llevaban una cajita de madera y lágrimas en los ojos. Al acercarse, la mujer le explicó, perdimos a nuestro hijo hace un mes.
Tenía solo 5 años. Cuando leímos su historia, sentimos que este era el único lugar donde podíamos sembrar algo que no muriera. Rosalina se arrodilló junto a ellos. Les ayudó a plantar, a escribir el cartel. Para Emiliano, que nos enseñó a amar sin medida. Los abrazó como si los conociera de siempre. Y cuando se fueron, se quedó allí, en silencio. Nuevo se acercó, dio vueltas alrededor del árbol recién plantado, y luego se sentó, quieto, con la mirada hacia el horizonte. Rosalina escribió en su cuaderno: este jardín es un mapa de dolores convertidos en belleza. Aquí se llora, sí, pero también se florece. Al anochecer, recibió una llamada. Era de un canal de televisión internacional. Querían hacer un documental sobre su vida. Le ofrecían viajar, grabar en distintos países, contar la historia desde múltiples ángulos. Ella agradeció con sinceridad, pero respondió con firmeza: mi historia está donde están mis pies. No necesito cámaras para que se escuche. Basta con que el viento la lleve. Al día siguiente, llegó una carta de un hombre mayor que había sido preso por muchos años. En la cárcel, alguien le leyó el libro. Escribía con tinta temblorosa: su historia me hizo creer que aún hay algo bueno en mí. Cuando salga, quiero ir a sembrar algo en su jardín. Aunque sea una sola flor. Rosalina se quedó leyendo esa frase una y otra vez. Aquel hombre no pedía redención. Pedía tierra. Y eso, para ella, era más que suficiente. Le respondió con una carta simple, una frase que resumía todo: aquí siempre habrá un rincón para quien quiera florecer. Durante los meses siguientes, la quebrada siguió recibiendo almas. Algunas llegaban con dolor, otras con sueños. Todas encontraban algo. No siempre respuestas. Pero sí compañía, silencio, escucha. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, Clara se acercó con una pregunta inesperada. «Mamá, ¿alguna vez pensaste en irte de aquí?» Rosalina levantó la mirada. Antes, sí. Cuando sentía que no tenía nada. Pero ahora entiendo que no se trata del lugar, sino de lo que uno construye en él. Esta tierra me dio una historia, y yo le di un sentido. Clara la abrazó. Yo quiero quedarme. Quiero crecer aquí. Quiero seguir contando lo que tú empezaste. Rosalina sintió un nudo en la garganta. Entonces sé fiel a tu verdad, hija. No trates de imitar. Solo escribe con el corazón. Y la historia sabrá encontrar su camino. Y así, bajo un cielo estrellado, con el cuaderno en una mano y el alma en paz, Rosalina comprendió que el mayor legado no era el libro, ni la quebrada, ni siquiera la historia de Ramiro. Era el amor compartido. El que no muere. El que se siembra en otros, y florece para siempre. La estación seca llegó con fuerza ese año. El sol caía pesado sobre la quebrada, las hojas crujían bajo los pasos y el río, que durante meses había corrido alegre entre las piedras, se convirtió en un hilo tímido de agua. Pero ni el calor ni la escasez quebraron el espíritu del lugar. Rosalina organizó jornadas comunitarias para cuidar cada planta del jardín de los recuerdos, turnos para llevar agua desde una fuente cercana y sesiones nocturnas de lectura bajo las estrellas para mantener viva la esperanza. Fue en una de esas noches que Mateo llamó por teléfono desde la ciudad. «Mamá, en la universidad nos pidieron un proyecto final. Yo quiero hacerlo sobre la quebrada. Sobre cómo un gallo ciego cambió todo». Rosalina sonrió al otro lado de la línea. «Si lo haces con el corazón, va a tocar a muchos. ¿Puedo llevar cámaras? Quiero grabar. Mostrar no solo el lugar, sino las historias». «Claro, hijo. Aquí todo está hecho para ser compartido». Mateo volvió 2 semanas después, con 2 compañeros de clase, una cámara vieja y muchas ganas. Pasaron varios días filmando testimonios, caminando por el jardín, entrevistando a Clara, a Tomás, a los vecinos. Cuando Rosalina les hablaba, no repetía el guión del libro. Contaba lo que sentía, lo que la tierra le decía, lo que Ramiro le había enseñado sin decir una palabra. Una tarde, mientras Mateo revisaba las grabaciones, encontró algo extraño en una de las tomas. Era una imagen de Nuevo parado frente al mural de Ramiro, mirando fijamente a los ojos pintados del gallo original. En ese momento, la cámara captó un rayo de luz que atravesó el cristal roto de una ventana y se reflejó justo sobre los ojos de la pintura, iluminándolos. Mateo se estremeció. «Mira esto, mamá». Rosalina observó en silencio. Era solo un reflejo, pero también un mensaje. «Hay cosas que la razón no puede explicar», murmuró. «Pero el alma sí las entiende». Al finalizar el proyecto, Mateo presentó el documental en la universidad.
No había música dramática, ni efectos especiales. Solo voces, silencios, tierra, manos, semillas, y una historia verdadera. El jurado no solo lo aprobó. Lo envió a un festival internacional de cine estudiantil. Cuando Mateo llamó a contar la noticia, su voz temblaba. Mamá, lo van a mostrar en Brasil. En una sala de verdad. Rosalina rió. Pues dile a Brasil que lo abrace con cariño. Porque ese video no es sobre mí. Es sobre lo que todos somos capaces de sembrar cuando no renunciamos. Mientras tanto, Clara seguía escribiendo sus cuentos. Uno de ellos fue ilustrado por una editorial infantil y se convirtió en libro. Lo tituló El gallo que soñaba despierto. Tomás, por su parte, comenzó a organizar juegos y talleres para los niños visitantes. Decía que las historias también se jugaban. Un día, mientras plantaban nuevas flores, Tomás le dijo a su madre, cuando sea grande, quiero tener mi propio jardín. Pero no de flores. De estrellas. Rosalina lo miró confundida. ¿Estrellas? Sí, mamá. Para que la gente que se siente sola venga y vea que en la oscuridad también hay belleza. Rosalina lo abrazó fuerte. Entonces lo harás. Porque tú también ves lo que otros no. Una tarde, llegó una visitante inesperada. Era una mujer joven, con el cabello recogido y una mirada profunda. Se presentó como periodista de una revista extranjera. He leído su historia, señora Rosalina. Viajé desde muy lejos para conocer este lugar. Rosalina, como siempre, abrió las puertas. Pero algo en esa mujer le llamó la atención. No preguntaba por los hechos. Preguntaba por los sentimientos. Por los silencios. ¿Usted cree que todos tenemos un gallo ciego en la vida? Le preguntó. Rosalina pensó un momento. Creo que todos recibimos algo que no entendemos al principio. Algo que parece un castigo, una burla, una pérdida. Pero si lo escuchamos, si lo miramos de verdad, puede convertirse en guía. En luz. La periodista se quedó en la quebrada una semana. Escribía en su cuaderno, tomaba fotos, hablaba con todos. Al despedirse, le entregó a Rosalina una nota. No vine por una historia. Vine a encontrar la mía. Y aquí la hallé. Días después, esa mujer publicó un artículo titulado, Donde florecen los silencios. Fue leído por miles. Algunos decían que les cambió la forma de ver la vida. Otros comenzaron a escribir sus propios relatos. Y así, como olas suaves que llegan a todas partes, la historia de Rosalina seguía extendiéndose. No por ser grandiosa, sino por ser humana. Y en medio de todo, cada mañana, nuevo seguía cantando. A veces fuerte, otras veces suave. Pero siempre al amanecer. Como un recordatorio de que cada día puede ser el primero, si lo vivimos con los ojos del corazón. Los meses pasaban como hojas que caen lentamente de un árbol en otoño, sin apuro, pero dejando su marca. La quebrada ya no era solo un lugar, era un símbolo. Gente de todas partes llegaba no para conocer una historia famosa, sino para reconectarse con la suya propia. Algunos venían a plantar, otros a llorar, muchos simplemente a escuchar. Y en el centro de todo, Rosalina seguía siendo el alma de ese espacio fértil. Una tarde, mientras organizaban un taller de escritura para jóvenes, Tomás se acercó con una carta en la mano. Mamá, esto llegó para ti. No tenía remitente. Rosalina la abrió con cuidado. Era un sobre antiguo, amarillento, con una letra que reconoció de inmediato, la de su padre, don Ezequiel. Dentro había una hoja doblada en 4 partes, escrita con tinta azul y olor a tiempo. Hija, si estás leyendo esto, es porque encontraste lo que yo no supe explicar con palabras. Perdóname por no haber sido más abierto. Por no haberte abrazado más. Por no haberte dicho que eras mi orgullo. Este gallo que te dejé, no fue un castigo. Fue mi forma torpe de mostrarte el camino. Lo encontré herido hace muchos años, y lo cuidé en secreto. Él me enseñó a ver cuando ya mis ojos estaban cansados. Pensé que quizás a ti también te ayudaría a mirar distinto. Si pudiste encontrarle sentido, entonces mi alma descansa en paz. Con amor, tu padre. Rosalina sintió que el mundo se detenía. Años de preguntas, silencios, heridas, todo sanaba en esas pocas líneas. Lloró. Pero no con tristeza. Lloró como se llora cuando el corazón, al fin, encuentra una respuesta que no sabía que necesitaba. Esa noche, se sentó frente al fuego con sus hijos y les leyó la carta. No hubo palabras después. Solo un largo abrazo de 4 cuerpos, 4 almas unidas por la historia que estaban escribiendo juntos. A la mañana siguiente,
Nuevo cantó de forma diferente. Su canto era más grave, más lento, como si también él hubiese leído la carta y entendiera que una etapa estaba cerrándose. Ese mismo día, Rosalina tomó una decisión. Iría al pueblo vecino, donde aún quedaban algunos familiares de su padre, para contarles todo. No para exigir nada. Solo para cerrar el círculo. El viaje fue breve, pero emotivo. Algunos la recibieron con distancia, otros con sorpresa. Pero cuando comenzó a hablar, cuando sacó la carta, cuando les habló del gallo, del cuaderno, del jardín, los rostros se suavizaron. Una prima lejana la abrazó con lágrimas en los ojos. No sabía que don Ezequiel tenía tanto amor dentro. Rosalina sonrió. A veces el amor no se ve, pero siempre deja huella. Al regresar a la quebrada, la esperaban los niños de la escuelita rural con un mural nuevo. Habían pintado a Ramiro, a Nuevo, a Rosalina y a los 3 hijos, todos bajo un cielo estrellado, con árboles y flores por todos lados. En el centro del mural, una frase: ver con el corazón es sembrar para siempre. Rosalina se acercó y acarició la pintura como si tocara el alma del lugar. Esa noche, escribió en su cuaderno: he recibido muchas cosas, dolor, silencio, dudas. Pero también fe, palabras, caminos. Y hoy, recibo la certeza de que no he vivido en vano. En los días siguientes, se organizaron nuevas actividades, un festival de cuentos, un encuentro de mujeres sembradoras, una noche de velas en el jardín para honrar a los que ya no estaban. La quebrada era ahora un calendario de amor. Cada fecha tenía un sentido. Cada evento, un propósito. Un domingo, mientras se preparaba para leer uno de sus textos ante un grupo de visitantes, Rosalina sintió un mareo. Se sostuvo de la mesa, respiró hondo. No fue grave. Solo un aviso. El cuerpo le pedía descanso. Tal vez ya es hora de que ustedes tomen más responsabilidades, les dijo a sus hijos esa tarde. Yo los guiaré. Pero el jardín necesita nuevas manos. Clara fue la primera en responder. Estoy lista, mamá. Ya sé qué historia quiero contar. Mateo asintió. Y yo quiero ayudar a otros a crear jardines en otros pueblos. Tomás levantó la mano con una sonrisa. Y yo quiero seguir escuchando a la gente. Rosalina los miró con orgullo. Su mayor siembra no había sido el jardín. Habían sido ellos. Sus hijos. Semillas vivas de una historia que seguiría creciendo más allá de su voz. Y así, mientras el sol caía lento sobre la quebrada, Rosalina entendió que la herencia no era un objeto, ni una tierra, ni un libro. Era una forma de mirar. Una forma de sentir. Una forma de vivir. Y esa herencia, ya estaba sembrada para siempre. El amanecer trajo consigo una brisa suave que recorría la quebrada como una caricia. Rosalina se despertó más temprano de lo habitual, como si su cuerpo supiera que aquel día sería distinto. Se envolvió en su chal de lana, caminó descalza hasta el árbol de Ramiro y se sentó allí, en silencio, con los ojos cerrados. Escuchó el viento, el canto lejano de Nuevo, y los primeros pasos de la vida despertando en el jardín. Respiró hondo. Sentía paz. Una paz profunda, antigua, como la que sienten los ríos cuando encuentran su cauce. Ese día, Mateo partiría nuevamente a la ciudad para dar una charla en una universidad. Esta vez no era solo un estudiante. Ahora era un referente. Su proyecto sobre la quebrada se había convertido en ejemplo de resiliencia, de transformación social a partir de lo íntimo. Rosalina preparó un desayuno sencillo y lo esperó con una sonrisa serena. ¿Lista para dejarme ir otra vez?, bromeó él. No te dejo, hijo. Te libero. Para que lleves esta historia más allá de estas montañas. Se abrazaron largo rato. Tomás corrió a entregar a su hermano una bolsita de tela con hojas secas y una piedra del jardín. Para que no te olvides de casa, dijo. Clara dibujó un pequeño mapa de la quebrada y lo escondió entre las páginas del cuaderno de Mateo. Para que si te pierdes, siempre puedas volver. Rosalina observó todo sin decir palabra. Pero su corazón hablaba fuerte. Sabía que cada despedida era también una siembra. Después de la partida de Mateo, la vida en la quebrada siguió su curso. Clara comenzó a recibir niños de otros pueblos para sus talleres de cuentos. Tomás organizaba caminatas silenciosas por el jardín, donde los visitantes caminaban descalzos, en silencio, escuchando los sonidos del alma. Y Rosalina escribía. Ya no solo en su cuaderno. Ahora lo hacía también en cartas, en mensajes que enviaba a personas que nunca había visto, pero que escribían buscando consuelo, guía o simplemente compañía. Un día, recibió una carta desde Chile.
Una niña de 12 años le decía que había perdido a su madre y que leía su libro cada noche para no sentirse sola. Le pedía una sola cosa, una carta suya. Rosalina pasó toda la tarde escribiendo. No una carta común, sino una historia breve, donde una niña plantaba un árbol con el nombre de su madre y cada noche hablaba con él. Porque los árboles, como las madres, siempre escuchan, escribió. Envió la carta con dibujos de Clara y una flor seca del jardín. 2 semanas después, llegó la respuesta. Una foto de la niña junto a un pequeño árbol, con una sonrisa inmensa. Lo llamó Esperanza, decía el mensaje. Esa noche, Rosalina comprendió algo que la llenó de gratitud. El jardín ya no era solo un lugar. Era un puente. Una voz. Un susurro que viajaba en hojas, en flores, en palabras. Clara propuso entonces un nuevo proyecto. Crear un libro colectivo con historias enviadas por niños de distintos países que hubieran leído la historia del gallo. Lo llamó Pequeñas Semillas del Corazón. Durante meses, llegaron cuentos, dibujos, poemas. Rosalina los leía uno por uno, a veces con risas, otras con lágrimas. Decía señalando uno, es sobre un perrito que le enseñó a su dueña a confiar de nuevo. Y sobre una abuela que hablaba con las estrellas. El libro fue publicado de manera digital y compartido gratuitamente. Fue un éxito silencioso, de esos que no salen en portadas, pero transforman corazones. Una tarde, Tomás corrió hasta su madre con una mirada iluminada. Mamá, encontré algo. Estaba cavando cerca del rosal viejo y sentí que algo duro estaba bajo tierra. Rosalina fue con él. Excavar era parte de la vida allí. Pero esta vez era distinto. Debajo de la tierra, envuelto en un trapo húmedo, había un pequeño amuleto de madera, tallado con las letras RM. Rosalina lo tomó entre las manos. No era la primera vez que veía esas iniciales. Pero no lo recordaba. ¿Tú lo hiciste, mamá?, preguntó Tomás. No. Y no sé quién lo dejó aquí. Pero creo que era para ti. Tomás lo observó largo rato. Luego lo colgó de su cuello y sonrió. Entonces lo voy a cuidar. Esa noche, Rosalina escribió en su cuaderno, hay cosas que no buscamos, pero nos encuentran. Como Ramiro. Como esta vida. Como la certeza de que el amor siempre vuelve. Mientras la luna se alzaba sobre la quebrada, y el canto de nuevo se mezclaba con el rumor del viento, Rosalina sintió algo dentro de sí que no había sentido en mucho tiempo. Era una especie de plenitud. De cierre. De comienzo. Sabía que el ciclo estaba llegando a su punto más alto. Pero también sabía que cada final guarda en sí una nueva semilla. El sol amaneció con una luz distinta, más dorada, más suave. Rosalina se despertó con una calma serena que le recorrió el cuerpo como un canto antiguo. Había soñado con Ramiro. No como gallo, sino como una figura luminosa, sin forma definida, que la miraba en silencio desde un campo de flores infinitas. No dijo nada. Solo la miró. Y ella, al despertar, sintió que esa mirada era una despedida y una bendición. Se levantó sin prisa, preparó infusión de menta, escribió algunas líneas en su cuaderno y caminó hasta el jardín. Nuevo estaba allí, como siempre, moviéndose con su andar particular, picoteando aquí y allá. Pero algo en él también parecía distinto. Rosalina se acercó, se arrodilló frente al gallo y le susurró. Ya casi estamos, ¿verdad? El animal se quedó quieto, mirándola. Luego, sin aviso, caminó hasta el árbol rojo y se recostó bajo su sombra. Como si también quisiera descansar. Ese día, Clara organizó una lectura colectiva con los niños de la escuelita. Tomás pintó nuevos carteles para las plantas y Mateo, que había regresado de su viaje, trajo una caja con semillas que recogió en sus recorridos por distintas comunidades. Algunas vienen de México, otras de Uruguay, y de una montaña en Ecuador, dijo con orgullo. Todas son semillas de historias. Rosalina lo abrazó con fuerza. Tu abuelo estaría orgulloso. Y tú, mamá. Eres la raíz de todo esto. Rosalina bajó la mirada. Yo solo regué lo que la vida me dio. La historia se escribió sola, nosotros solo la escuchamos. Esa noche, cuando las estrellas comenzaron a brillar con fuerza en el cielo despejado, Rosalina reunió a sus hijos bajo el árbol de Ramiro. Les entregó a cada uno una copia encuadernada de su cuaderno original, con una carta escrita a mano en la primera página. Mateo la abrió primero. Su carta decía, para ti, hijo de la tierra y del viento, que hiciste de la siembra tu forma de amar. Que nunca te falte raíz ni horizonte.
Clara leyó la suya en voz baja. Para ti, voz que narra lo que otros callan, que ves el alma detrás de los rostros. Que tu palabra siempre florezca en verdad. Tomás abrió la suya con una sonrisa inocente. Para ti, que escuchas con el corazón y miras con los ojos cerrados. Que jamás olvides que la ternura también es una forma de valentía. Rosalina los miró, uno por uno, y sintió que el círculo se cerraba. Todo lo que tenía para darles, lo había dado. Ahora, ellos continuarían el camino. En ese instante, como si fuera una señal, un viento suave recorrió el jardín. Las hojas del árbol rojo susurraron entre sí. Nuevo levantó la cabeza, cantó una vez, y luego bajó lentamente el pico al suelo, en paz. Rosalina se acercó. Lo levantó en sus brazos. Estaba tibio, pero inmóvil. Lo abrazó contra el pecho, mientras las lágrimas le corrían sin prisa. Gracias por llegar. Y por quedarte. Y por partir cuando todo estuvo listo. Mateo, Clara y Tomás rodearon a su madre en silencio. No había tristeza. Había una profunda reverencia. Juntos, cavaron un pequeño hueco bajo el árbol de Ramiro. Allí colocaron a Nuevo, envuelto en un paño blanco. Plantaron flores amarillas encima. Y en una piedra escribieron, aquí descansa quien enseñó a ver con el alma. Esa noche, Rosalina no escribió. Solo miró el cielo, largo rato, y pensó en lo increíble que había sido todo. Un gallo ciego. Una herencia absurda. Una carta. Un cuaderno. Un jardín. Una familia transformada. Y comprendió que el verdadero milagro nunca fue lo que Ramiro trajo, sino lo que despertó en ella. Una fe que no pide pruebas. Un amor que no necesita forma. Un legado que no se mide en bienes, sino en semillas. Antes de dormir, miró a sus hijos una vez más. Cada uno en su camino, cada uno con una chispa diferente. Cerró los ojos y sonrió. Estoy lista, pensó. No para partir, sino para descansar. Porque ahora, todo florece solo. Las semanas que siguieron a la despedida de Nuevo estuvieron llenas de silencio, pero no de esos que duelen. Era un silencio fértil, lleno de memoria y reverencia. Cada rincón del jardín parecía honrar la ausencia del gallo como si comprendiera que su viaje había terminado, pero su misión seguía viva. Rosalina retomó su andar lento por la quebrada, tocando con sus manos cada hoja, cada piedra. Ya no sentía necesidad de escribir cada día. Las palabras vivían ahora en otros, en sus hijos, en los libros, en los árboles. El alma encontraba reposo en lo simple. Una tarde, recibió una invitación especial. La universidad local quería crear un pequeño centro cultural inspirado en la historia del gallo. Querían llamarlo Casa Ramiro. Rosalina lo pensó durante días. No por vanidad, sino por respeto. Si van a usar su nombre, dijo a los organizadores, que no sea para exhibirlo, sino para escuchar lo que él enseñó. Que sea un lugar de pausa, de mirada profunda, de aprendizaje sin gritos. Los organizadores aceptaron con gratitud. Y así comenzó un nuevo capítulo. La quebrada, que ya era refugio y jardín, se convirtió también en semillero de ideas. Voluntarios llegaban para enseñar oficios, contar historias, intercambiar recetas y rezos, canciones y silencios. Clara lideraba los talleres de narración. A veces, comenzaba con esta frase, todos tenemos un gallo ciego dentro, ¿ya escucharon al suyo? Mateo viajaba a distintas comunidades ayudando a construir jardines sustentables. Había aprendido que no se trataba solo de sembrar alimentos, sino también esperanza. Tomás, con su ternura sin edad, guiaba visitas al jardín de los recuerdos. Había desarrollado un talento natural para unir manos y corazones. Un día, Rosalina lo observó sentado junto a una anciana que lloraba en silencio. Él no decía nada. Solo sostenía su mano. Y eso bastaba. Una mañana, mientras tomaba té bajo el árbol rojo, Clara se le acercó con una expresión luminosa. Mamá, susurró, me pidieron escribir una historia para un libro internacional. Quieren una voz que hable sobre herencias invisibles. Rosalina sonrió. Entonces habla, hija. Con tu voz. No con la mía. Clara asintió. Pero antes de irse, preguntó, ¿qué crees que fue realmente la herencia del abuelo? Rosalina cerró los ojos por un instante. Luego respondió, la capacidad de mirar más allá. De ver lo que nadie ve. De confiar en lo que no entendemos. Y de amar sin esperar aplausos. Clara anotó cada palabra. Sabía que esa respuesta valía más que 100 libros. En las semanas siguientes, comenzaron a llegar cartas de todas partes del mundo.
Personas que leían sobre la quebrada en internet, que veían los videos del documental de Mateo, que encontraban el libro en bibliotecas escondidas. Rosalina leía todo con humildad. A veces respondía. Otras veces solo rezaba por esas almas que la buscaban. Una carta en particular la conmovió. Era de un niño japonés, de 11 años. Había perdido la vista en un accidente. Su madre le leía la historia del gallo todas las noches. Y él, decía, quería conocer el lugar donde vivía la mujer que escuchaba a los gallos que no cantaban. Rosalina lloró al terminar la carta. ¡Qué frase tan hermosa!, murmuró. Gallos que no cantan, pero que aún así despiertan el alma. Clara tradujo la carta al español y prepararon un paquete para enviarlo. Hojas secas del jardín, una grabación de Rosalina leyendo un cuento, y un dibujo de Tomás con Ramiro en brazos, volando entre nubes. En esa época, Rosalina también comenzó a dormir más. Su cuerpo pedía descanso, como una tierra que ya ha dado muchas cosechas. Sus hijos lo notaban. Y ella, lejos de esconderlo, lo aceptaba con serenidad. El cuerpo habla, decía. Y el mío solo dice que es hora de soltar un poco más. No de irme. Solo de mirar desde la sombra. En una de esas tardes de sombra y té de canela, Mateo le trajo una noticia. Mamá, dijo con cuidado, me ofrecieron un puesto en una organización internacional. Quieren que coordine proyectos como el nuestro en otros países. Rosalina se quedó en silencio unos segundos. Luego lo abrazó. Hijo, ve. Se raíz en otros suelos. Pero no olvides que siempre puedes volver. Esa misma noche, mientras escribía sus últimas líneas del mes, Rosalina dejó una frase al final de la página. Cuando ya no pueda caminar, que mis palabras sigan volando. Y si alguna vez callo, que florezcan mis silencios. Afuera, el jardín respiraba. Las estrellas cubrían el cielo con la ternura de lo eterno. Y en el centro de todo, la historia seguía viva. El cielo estaba gris esa mañana, pero no con amenaza. Era un gris suave, como de abrazo, como de manta tibia. Rosalina se despertó sin apuro. Agradeció al sol, aunque no lo viera. Agradeció al aire, aunque no soplara. Y agradeció a la vida, por haberla sorprendido tanto. Caminó por la quebrada como quien repasa una canción que ha cantado 1000 veces. Cada piedra le era conocida. Cada flor tenía una historia. Cada rincón guardaba un susurro. Mateo ya estaba empacando para su nuevo destino. Clara corregía las últimas páginas de su libro. Tomás guiaba a un grupo de niños que querían sembrar un nuevo rosal. Y Rosalina observaba. Ya no con la urgencia de quien quiere construir, sino con la paz de quien ha entregado todo. Se sentó bajo el árbol de Ramiro. El gallo original tenía ahora un mural completo, pintado por artistas locales y visitantes. A su lado, un banco de madera con una placa, aquí nació una historia que aprendió a ver con el alma. Cerró los ojos. Escuchó. Y en ese silencio, recordó. Recordó al notario leyendo el testamento. A sus hijos confundidos. A la vergüenza del burla de los parientes. A Ramiro, ciego y digno. Recordó el cuaderno enterrado. La primera página escrita por su padre. Las lágrimas. La esperanza. Recordó la tierra estéril y cómo floreció. Las cartas, los abrazos, los árboles plantados en nombre del amor. Y entendió, con la claridad de lo eterno, que nada fue casualidad. Gracias, viejo Ramiro, susurró. Gracias por mostrarme lo invisible. Esa tarde, antes de que el sol se escondiera, organizó una última reunión. No con multitudes. Solo con los que habían estado desde el principio. Sus hijos. Los primeros vecinos. La maestra de la escuela. La mujer que le trajo pan cuando no tenía que comer. Y algunos nuevos que llegaron con el corazón abierto. Les habló con calma. Esta historia no termina conmigo. Yo fui apenas un puente. Lo que importa es lo que ustedes van a seguir sembrando. Porque no se trata del gallo, ni del jardín, ni del libro. Se trata de mirar distinto. De escuchar lo que no se dice. De confiar en lo que no entendemos. Y, sobre todo, de amar sin condiciones. Hubo lágrimas. Abrazos. Risas suaves. Una emoción honda que no pedía palabras. Al caer la noche, Clara se acercó con un cuaderno nuevo. Mamá, quiero que escribas aquí tu última página. La que cierre tu libro. Rosalina lo pensó un momento. Tomó la pluma. Y escribió, si estás leyendo esto, es porque aún crees en la fuerza de una historia. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar. Gracias por sembrar conmigo.
El gallo está en paz. Yo también. Ahora, ve y siembra tú. Cerró el cuaderno con las manos firmes. Lo entregó a Clara. Es tuyo ahora. Al día siguiente, Mateo partió hacia su nuevo destino. Clara fue invitada a presentar su libro en una feria internacional. Tomás comenzó a grabar pequeños relatos para niños que no sabían leer, usando su voz suave y clara. Y Rosalina, simplemente se sentó en su rincón favorito, con el rostro vuelto hacia el jardín. Y allí quedó. Respirando lento. Mirando el horizonte. Sintiéndose completa. El epílogo no vino con tristeza. Llegó con gratitud. Rosalina no murió ese día. Solo se volvió parte de la quebrada. De la tierra. De las flores. De las historias que los visitantes seguirían contando. En el jardín de los recuerdos, cada año, los niños siembran una flor roja en su honor. Y junto al árbol de Ramiro, hay otra placa, sencilla, que dice: aquí descansan las raíces de una mujer que convirtió un gallo ciego en un faro para el mundo. Y así termina esta historia. O tal vez no. Porque las historias verdaderas nunca terminan. Solo cambian de voz. Y si tú, que has escuchado hasta aquí, cierras los ojos por un momento, tal vez también puedas oír el canto suave de un gallo invisible, guiándote a mirar tu vida con otros ojos. Los del alma. Los del amor. Los del perdón. Gracias por escuchar. Y nunca olvides, incluso lo que parece una herencia inútil, puede ser la semilla de tu destino. Si quieres recibir más historias increíbles como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada historia es un regalo para el alma, y la próxima puede tocarte a ti.